Varias personas me han escrito para pedirme audios o videos o información, artículos que tengan que ver con respecto al nombre del Todopoderoso y el nombre del Hijo, la importancia que hay en pronunciarlos correctamente, por qué es que hoy en día la mayoría de personas no conocen el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, de hecho, son temas, por más que parezcan simples o sin importancia, en realidad cuando nos metemos en la escritura nos damos cuenta que es un tema de suma importancia en lo que respecta al mundo espiritual, en lo que respecta a lo que el Todopoderoso nos pide. Entonces, como sabemos, nosotros debemos actuar según lo que la escritura nos dice, nosotros debemos juzgar según lo que leemos en la escritura. Entonces, para poder juzgar, para poder actuar correctamente, primero debemos saber lo que dice la escritura. Hay muchas personas que sacan conclusiones según sus propias opiniones sin verificarlo en la escritura. Entonces es algo que yo he notado con muchas personas, que cuando yo les menciono acerca de la importancia del nombre, lo primero que piensan es que es sin importancia, y curiosamente ni siquiera lo analizan, ni siquiera lo piensan, sino que nada más es la primera opinión que sale, que es que no importa cómo se le llame. Pero algo que a mí me parece curioso, por ejemplo, ya entrando en tema, es que, por ejemplo, los cristianos, ustedes los oirán muchas veces desde el púlpito estar gritando, alabar al nombre, el nombre que es sobre todo nombre, que en su nombre sacarán demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas cosas las dicen desde el púlpito. Específicamente el hecho de que el nombre del Mesías es el nombre que es sobre todo nombre. Este versículo es clave y todos lo han escuchado, pero por alguna razón, cuando uno les habla de la importancia del nombre, la primera opinión es: el nombre no importa. Entonces, ¿cómo es posible que usted me diga que el Mesías tiene el nombre que es sobre todo nombre, o sea, en singular, sobre el plural, y después usted me diga que el nombre no importa? Si la escritura nos dice que Yahweh dio al Mesías el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Yahushua toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es soberano. Entonces, como les digo y como les he dicho en muchas ocasiones, este es un tema bastante extenso. De hecho, escribí un libro al respecto. Estoy en la última edición y apenas esté listo lo voy a publicar por acá, por supuesto, para que lo puedan leer. Entonces, antes de ese libro voy a hacer esta explicación del día de hoy para que sea como una introducción, por decirlo de alguna manera, porque no voy a poder tomar en cuenta todo lo que dice la escritura en el tiempo que voy a tomar. Así que la petición era que explicase los nombres del Padre y del Hijo, por qué son importantes y básicamente cuál ha sido la historia de los mismos. Como ya me han escuchado y tal vez muchos conocen ya, el nombre del Padre se pronuncia Yahweh, Yahweh. De hecho, el historiador Josefo escribe que el nombre del Todopoderoso son 4 vocales. Las 4 vocales que dan la pronunciación del nombre son la I, la A, la U y la E. Si uno une la I, la A, la U y la E, terminamos con el nombre Yahweh, claramente. El nombre del historiador es Flavio Josefo. En hebreo era conocido como Yosef ben Matidyahu, o Yosef, el hijo de Mateo. Este historiador Josefo escribió varios libros que explican cómo se comportaban las personas y qué había en Israel y alrededor de Israel durante el tiempo de la vida de Yahushua hasta después de la destrucción del templo, que fue en el año 70. Entonces este hombre Josefo vivió la época en la que el Mesías estuvo en la tierra, y él era judío pero servía al pueblo romano básicamente. Entonces es como que a través de él era que los gentiles llegaban a entender el mundo judío. Él escribió muchos libros explicando la historia judía, la historia de los hebreos, de una manera como general para que la pudiera entender cualquier gentil. Entonces es un historiador que se enfocó principalmente en la vida de los hebreos, pero escribiéndolo en idiomas de gentiles, y por eso, ¿verdad?, se llegó a conocer como Flavio Josefo. Él escribió en uno de sus libros, esto fue lo que puso: el historiador Yosef ben Matidyahu, conocido como Flavio Josefo, nos cuenta en una ocasión que al ver el Cohen Gadol le cubría la cabeza una tiara con una corona hecha de jacinto. Entonces Flavio Josefo escribe en uno de sus libros de historia judía que el Cohen Gadol se ponía una tiara, y dice: y alrededor de ella había una corona de oro, la cual tenía las letras apartadas, que son las 4 vocales. Hay otra cita de un libro de los que él escribió, que escribió algo muy similar, pero básicamente lo que él dice es que el nombre del Todopoderoso ya lo habían dejado de pronunciar. Los masoréticos pensaban que era pecado, entonces ya habían dicho que era prohibido mencionar el nombre de Yahweh. Entonces Josefo, para no pronunciarlo, porque era prohibido para su religión, para los judíos, él lo que dice es el nombre que está compuesto por 4 vocales. Entonces dice lo mismo que aquí, de otra manera. El nombre que está compuesto por 4 vocales, aquí está diciendo que la tiara del Cohen Gadol tenía las letras apartadas, haciendo referencia al nombre de Yahweh, a las cuales se refiere como las 4 vocales. Eso para mí es
es el dato más directo o la información así más clara que nos confirma que el nombre es Yahweh y no otra cosa. Ya voy a explicar por qué, ¿verdad? Como sabemos, este es el Aleph Bet o el alfabeto hebreo. Empieza desde Aleph y termina en Tav, esta es la última letra. Por eso cuando Yahweh dice yo soy el primero y el último, también se dice yo soy el Aleph y la Tav, la primera y la última letra. Normalmente lo traducen como alfa y omega, lo cual es erróneo porque eso fue sacado del griego, la primera y última letra del alfabeto griego. Este, repito, es el alfabeto hebreo en el que se escribió toda la escritura. Son 22 letras. De las 22 letras, todas son consonantes, a diferencia del idioma nuestro en el que tenemos una serie de consonantes más las vocales para poder leer. Originalmente no habían vocales, eran todo consonantes. Lo que sucede es que hay 5 letras que funcionan también como vocales. La primera es la Aleph, que tiene sonido como de A o como de E. Cuando Josefo dijo las letras apartadas, las 4 vocales, refiriéndose al nombre de Yahweh, se está refiriendo al nombre que es Yud, Hei, Vav, Hei, 4 letras. Como vemos, la Aleph no es una de ellas. La otra letra en orden que tiene un sonido de vocal es la Hei y tiene sonido A y E. Esta sí es parte. La Vav, que tiene sonido de U o de O. Otra letra, la que sigue, sería la Yud y tiene sonido de I. Después sigue la Ayin, que tiene sonido de A o de O. Esos son los sonidos de vocal de cada letra. Entonces depende, cuando la persona lee, ve una palabra y depende de la palabra sabe cómo pronunciar esa letra. Como vemos, son 5 letras de las 22 que tienen sonidos de vocal. De esas 5 letras, solo estas 3 son parte del nombre de Yahweh. Entonces claramente podemos quitar la Aleph y quitar la Ayin y nos quedan estas 3. Ahora bien, Josefo, el historiador, dijo que es el nombre apartado, las 4 vocales. El hecho de que el nombre de Yahweh tiene 4 letras, pero una de ellas se repite, deja claro que él, al decir que era el nombre apartado de 4 vocales, quiere decir que la letra Hei que se repite, cuando se repite se pronuncia diferente. Por eso son 4 vocales. Entonces, si hacemos todas las posibilidades con las letras que tenemos, vemos que la I es la única para la Yud. Entonces ponemos la I aquí. Recuerden, repito, que se lee de derecha a izquierda. Entonces la primera es la I, la Yud. Después viene la Hei y como sabemos, cuando la Yud está a la par de la Hei se pronuncia Ya. Y en todos los nombres donde aparece Yud, Hei, siempre se pronuncia Ya. Entonces, entendiendo eso, y repito, por el montón de ejemplos que hay en la escritura, como por ejemplo la palabra aleluya. Todo el mundo sabe pronunciar aleluya y la mayoría no saben que es una palabra hebrea. Quiere decir alabado sea Ya. Entonces, aquí va una A, Ya. Después viene la Vav, que como sabemos, como en los nombres Yimyahu, Yishayahu, Yahushua, Matizyahu, el mismo Matizyahu que fue el que escribió esto que estamos viendo, ¿verdad? Flavio Josefo, Yahusef y el mismo Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel en este momento. Con todos esos nombres, todo el ejemplo de la escritura, entendemos que la letra que va ahí es la U y no la O, la U. Hay gente que usan la O en vez de la U. Eso se debe a que cuando los masoréticos, los escribas, decidieron cambiar el nombre de Yahweh para que la gente no lo pronunciara, cuando este nombre aparecía en hebreo, le agregaron las vocales de Adonai en algunos casos y de Elohim en otros casos. Entonces el sacerdote que leía, cuando veía Yahweh con las vocales de Adonai, debía decir Adonai. Cuando veía Yahweh con las vocales de Elohim, debía decir Elohim. Ese era el plan de los masoréticos. Pero cuando llegaron los traductores y vieron las letras de Yahweh con las vocales de Adonai y Elohim, se confundieron y de ahí salió el nombre Jehová. Primero era Jehová y Jehoví y después decidieron de esos dos terminar con Jehová o Jehová. Entonces de ahí es donde viene el nombre Jehová, una mezcla de las letras de Yahweh con las vocales de Elohim, Adonai. Entonces tenemos que Elohim, aquí está la O, la I, la M, después Adonai, la A, la O, A. Por eso quedó Jehoví o Jehová. ¿Me explico? Por la O-I y por la O-A. Y como en ambas había una O, que decidieron cambiar todos los nombres que empezaban con Yahu a Yeho para no pronunciar el nombre de Yahweh, que es Yahu, el pretérito. Yahu es el pretérito de Yahweh. Yahweh quiere decir el que causa existencia, Yahu el que causó la existencia. Entonces cambiaron los nombres que empezaban con Yahu a Yeho para que no se pronunciara el nombre del Padre. Y por eso es que en la concordancia y en esa traducción el nombre Yahushua aparece Yahoshua con O. En la concordancia, si buscan el nombre Jesús, les va a aparecer que es de origen hebreo y que se pronuncia Yehoshua. Entonces la misma concordancia, cualquier persona que investigue va a poder darse cuenta que según la concordancia el verdadero nombre era Yehoshua, pero como les digo, te decía Yehoshua por este cambio. Originalmente era Yahushua. Entonces eso con respecto al nombre del Hijo. Estamos con el del Padre. Entonces tenemos que es Yahu y nos queda una letra más. Como sabemos, ya usamos la A, entonces la única opción es la E y quedamos con esto como el equivalente
equivalente al nombre apartado que se pronunciaría así para nosotros, Yahweh, leyéndolo de izquierda a derecha. Aquí está derecha izquierda como se lee en hebreo. Entonces por eso entendemos que es Yahweh. Hay gente que ha venido llamándolo Yahuwah. ¿Por qué? Porque dicen, es que la letra G es una A, pero entonces dicen Yahuwah, pero eso sería un error porque entonces Flavio Josefo no hubiese dicho las 4 vocales. Entonces entendemos que la G se pronuncia diferente cada vez que aparece por lo que escribió Flavio Josefo y por ende deducimos que es Yahweh, porque si fuera Yahuwah se estaría repitiendo el sonido de la letra G por un lado y por otro lado sería femenino, y Yahweh cuando se presenta como padre, como masculino. Entonces en el hebreo cuando termina en A o en G la palabra es femenina. Entonces esas son 2 razones por las que no tiene lógica que termine en A. Como sabemos es parte de la imagen que el padre dejó y por eso es que el espíritu Ruach es femenino. En hebreo Ruach es femenino. Entonces Yahweh representa al padre, el Ruach representa a la madre, que quede claro, representa, y por eso Yahushua la palabra es el hijo. Entonces según Flavio Josefo el nombre de Yahweh es la única posibilidad según los datos que él dio y las posibilidades según los sonidos de las letras. Por otro lado, el nombre del hijo, que ese es el que sí es más común que las personas no conozcan en lo absoluto, el nombre del hijo se pronuncia Yahushua, Yahushua, así como el nombre del padre es Yahweh, Yahweh, el nombre del hijo es Yahushua, con Shua después de Yahu. Yahu es el pretérito de Yahweh. Yahu quiere decir el que causó existencia, puesto que Yahweh es el que causa existencia. Yahweh quiere decir Él es, Él existe, el eterno, el que causa existencia. Yahu es el que hizo la existencia. Shua quiere decir riqueza, libertad, salvación. Entonces el que hizo la existencia es el que da la salvación, la libertad, la riqueza espiritual, por supuesto, principalmente. Entonces el nombre Yahushua, eso es lo que quiere decir. Por eso Yahushua el Mesías dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, porque el nombre Yahweh está en el nombre Yahushua. Él dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, Yahu, y no me reciben. Cuando uno venga en su propio nombre, a él recibiréis. Entonces Yahushua cuando dijo eso le estaba hablando al mundo y les estaba diciendo que a él lo habían rechazado con su nombre propio, y hoy en día lo siguen haciendo. En vez de aceptar al Mesías cuyo nombre tiene el nombre del Padre, aceptan a otro cuyo nombre es propio. Entonces el nombre del Padre es Yahweh, el nombre del Hijo es Yahushua. Una pista o una confirmación de la pronunciación del nombre del Hijo, bendito sea Yahweh, está en el nombre del primer ministro de Israel. Por si cualquier persona que me está escuchando tal vez me dice, no, es que el nombre no es Yahushua, es Yeshua, o no es Yahshua, o no es Yoshua, o no es Jesús, o Jesús, o Yeshu, o etcétera, etcétera, etcétera. Hay como 10 versiones diferentes que han creado, y en realidad no son versiones, son perversiones, porque repito, está escrito, un nombre le fue dado al Mesías, no 10, no varios, un nombre fue dado al Mesías sobre todo nombre. Entonces su nombre tenemos que llegar a conocerlo, y como ustedes saben, el primer ministro de Israel se llama Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, todo el mundo conoce ese nombre, o por lo menos las personas que saben un poco de política o de otros países, lo que sea, muchas personas han escuchado o lo han visto en las noticias de alguna manera, que el primer ministro de Israel, hoy en día llamado Israel, es Benjamín Netanyahu. Eso debería ser una muestra para todas las personas que la pronunciación correcta es Yahushua, puesto que las últimas 3 letras que están al final del apellido de Benjamín Netanyahu son las mismas 3 letras que están al inicio del nombre del Mesías. Entonces esas mismas 3 letras que están al final de Benjamín Netanyahu, a quien todo el mundo, sin importar el país, sin importar el idioma, llaman igual Benjamín Netanyahu, eso nos muestra, puesto que esas mismas 3 letras están en el nombre del Mesías, que el nombre del Mesías inicia con Yahu, termina con Shua. Y yo siento que eso es un regalo de Yahweh para que nosotros entendamos la pronunciación de una manera actual con lo que está sucediendo ahorita. Curiosamente, el nombre Netanyahu quiere decir regalo de Yahweh. Entonces ahí vemos como el mismo nombre que quiere decir regalo de Yahweh es en realidad, por decirlo de alguna manera, por lo menos para mí, un regalo de Yahweh para yo poder explicar que la pronunciación del nombre es Yahushua y no ninguna otra de las que nos enseñan. Y mucha gente va a decir, no, pero eso es un nombre de hace 2000 años. Los nombres no cambian, Yahweh no cambia, Yahweh es el mismo, y si Yahushua es Yahweh en la carne, entonces él tampoco cambia, su nombre no cambia. De hecho, todas las personas, ¿verdad?, conocen como hay varios profetas que terminan los nombres similar, Zacarías, Isaías, Jeremías, etc. El Ías en realidad es la pronunciación Yahu.
Cuando ustedes ven un Ías es porque están quitando el nombre del padre y lo están reemplazando por un Ías. Entonces, Isaías en realidad su nombre es Yeshayahu. Jeremías su nombre verdaderamente es Yirmiyahu. Zacarías su nombre verdadero es Zechariahu, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy común puesto que todo el mundo le daba honor al Todopoderoso en ese tiempo. Hoy en día la gente acostumbra a hacer lo contrario, tanto así que no les importa el nombre. ¿Cómo es posible que Barack Obama, que acaba de salir del poder, todo el mundo lo conoce con el mismo nombre sin importar el idioma? ¿Cómo es posible que a Hitler lo conocen con el nombre Hitler, a Donald Trump, pero cuando hablamos del Mesías todo el mundo lo llama diferente? Y cuando uno les dice el nombre verdadero le dicen, ah no, ese es el nombre hebreo. Yo le digo en español, yo le digo el nombre en español. Y eso es un error garrafal, puesto que un nombre personal no se cambia, el nombre no se traduce, el nombre se mantiene igual. Entonces, el decir, no, es que yo le digo el nombre en español, eso quiere decir que le están diciendo otro nombre. Si una persona se llama Juan, cuando Juan va a Estados Unidos, él no le dice a las personas, my name is John, aunque digan que la traducción de Juan es John. Si a Hitler lo conoce con el mismo nombre, a Obama, a Donald Trump, a Juan, ¿por qué a Yahushua le cambian el nombre? Y lo cambian por otro, completamente. No es como que la pronunciación difiera un poquitito porque tal vez les cuesta decir Shu o porque les cuesta decir Yahoo. Para las personas que dicen que Jesús es la traducción del nombre del Mesías, eso es completamente falso, puesto que una traducción es el significado de una palabra. Por ejemplo, Koresh es el nombre, la traducción es a quien le pertenece el horno o a quien le pertenece el fuego. Esa es la traducción. Yahushua es el nombre, la traducción es Yahweh salva, Yahweh enriquece. Esa es la traducción, así que las personas no pueden decir que Jesús es la traducción del nombre, porque la traducción es el significado, y como saben, Jesús no quiere decir nada. Entonces la traducción de Yahushua es el que causa existencia, enriquece, salva, libera. La traducción de Jesús es he aquí el caballo. También se puede traducir como he aquí Zeus, y ya les dije quién es Zeus. Por otro lado, la gente dice, no, pero es que ese es el nombre en esos tiempos, ahora se le dice diferente. Ah, no, es que todo cambia. Es que ya ahora se le llama diferente. Esa es la pronunciación en inglés, esa es la pronunciación en español. Repito, los nombres no se cambian, porque si lo pronuncian mal, están pronunciando otra palabra y punto, es otro nombre. Entonces, como les decía, mucha gente dice, pero es que yo hablo español, yo no hablo hebreo. Hay mucha gente que solo habla español, pero tiene un nombre, digamos, yo conocí un Jordan que creo solo hablaba español. Y son nombres que uno normalmente los conecta con algo en inglés, pero son personas que solo hablan español. Y es obvio que esas personas no van a cambiar su nombre solo porque solo hablan español. El nombre es el nombre que es y punto. Además de eso, como les dije, Yahweh no cambia. Yahweh es el mismo hoy, mañana y siempre. Por eso Malaquías 3:6 dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Él es misericordioso. Bendito sea Yahweh que no cambia. Hay un versículo ya quedando por aquí, dice en Malaquías 2, que esto también lo pueden ver. Si ustedes abren la escritura donde sea, siempre le van a aparecer versículos que hablan de la importancia del nombre. Malaquías 2 dice, mi pacto con Él, hablando de Moshe. Uno de los nombres de Moshe era Leví. Por si leen el versículo anterior se menciona Leví. No está hablando de la tribu de Leví, está hablando de Moshe, que también se le llamaba Leví porque él era de la tribu de Leví. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera, la vida y la paz. Y él tuvo temor de mí y ante mi nombre guardaba reverencia. Entonces Yahweh le dio vida y paz a Moshe. ¿Por qué? Porque ante su nombre guardaba reverencia. Malaquías 1, a partir del 6, quiero que oigan muy claro. Dice el Espíritu de Yahweh, el Hijo honra al Padre y el siervo a su soberano. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy soberano, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos, a vosotros sacerdotes. Si me está escuchando algún pastor, algún sacerdote, alguien que tenga algo que ver con una iglesia, le pregunto, ¿dónde está el temor de Yahweh? Dice Yahweh de los ejércitos, ¿dónde está mi temor? A vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vean eso, es sorprendente. Yahweh les dice a la cara, es que ustedes han menospreciado mi nombre. Y la gente dice, ¿pero en qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo se le ocurre? Si todas las veces gritamos el nombre que es sobre todo nombre, pero el nombre no importa.
Entonces Yahweh dice, repito, menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En llamar un nombre falso, empezando por ahí, en pensar que no importa. ¿Qué quiere decir menospreciar? Menospreciar quiere decir apreciar menos, por supuesto. Entonces la gente que dice que el nombre no importa, está menospreciando el nombre. Lo está apreciando menos porque piensa que no importa, que es lo mismo decir Yahweh que decir Jehová. Por ende es lo mismo decir entonces Satanás, destructor, Zeus. Y yo sé que esto a mucha gente le duele cuando menciono a Satanás en esta situación, pero es para que entiendan el error tan garrafal que se está cometiendo al mencionar un nombre falso. Y por eso el versículo que sigue dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Hay mucha gente tal vez me va a decir, esa profecía era para aquel tiempo. Vea, está hablando de pan, no está hablando del nombre. ¿Qué dijo Yahushua acerca de él mismo? Él dijo, yo soy el pan que viene del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo, el lejem, el maná celestial. Entonces el hecho de que dice aquí, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, quiere decir que la gente está adorando al falso Mesías, un pan inmundo. No están adorando al pan del cielo, no están adorando a Yahushua, están adorando a un falso Mesías, que es pan inmundo. Y todavía decís, dice el versículo, ¿en qué te hemos deshonrado? La gente sigue adorando a Jesús y cuando Yahweh les reclame van a decir, pero ¿en qué te deshonramos? Y por eso el Mesías dice que cuando Él se presente, muchos le van a decir, pero nosotros sacamos demonios en tu nombre, nosotros hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre. Y Yahushua se va a volver a ellos y les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Ellos piensan conocerlo por nombre, ellos piensan que hacen las cosas en su nombre y no es así. Hay mucha gente también que me dice a mí, pero yo llevo años orando en el nombre de Jesús y a mí se me contestan las oraciones. Entonces, ¿qué? Yo voy a seguir orando en ese nombre, sin entender, por un lado, que si usted no conoce que el nombre verdadero de Yahushua, usted no puede ser culpable por llamarlo Jesús, que fue lo que se le ha enseñado. Entonces Yahweh entiende eso, Yahweh es misericordioso y por eso le revela el nombre a aquellos que verdaderamente aprecian su presencia, aprecian su nombre, le aprecian a Él, su persona, al Mesías. A ellos Yahweh se les revela. A los que no les importa, a los que están en la iglesia solo por el dinero, solo para tener paz en este mundo, pero sin importarle agradarle al Padre, complacer al Padre, esas personas nunca van a entender, punto, porque están buscando otras cosas, tienen sus ojos puestos en otras cosas, no en el Padre. Y por eso Yahweh tiene esos velos, esas coberturas, para que, por decirlo así, las personas que no tienen que llegar, no lleguen. Solo las personas que se purifican van a poder llegar a entender y el Padre se les va a revelar. Entonces, algo que estaba diciendo ahora con respecto al argumento que dicen las personas, pero yo digo el nombre de Jesús, yo he dicho el nombre de Dios y mis oraciones se me responden, etcétera, etcétera. Y ese es el argumento de muchas personas y para ellos es suficiente argumento para no creer en el nombre, sin entender que la Escritura dice que todo aquello que pidáis con fe os será dado. Todo aquello que pidáis con fe os será dado. Entonces, al final, por decirlo así, no importa si usted usa el nombre o no. Si usted cree que va a recibir lo que está pidiendo, lo va a recibir, sea bueno o sea malo. Por eso dice la Escritura que el miedo atrae castigo. Porque si una persona tiene miedo de algo que va a pasar y ese miedo atrae eso. Y por eso la Escritura nos dice, no temáis. Como les digo, si usted tiene fe, va a traer respuesta. Si usted tiene fe, va a traer cosas buenas. Por eso hay personas que tienen otras religiones, que oran a otros y las oraciones se les responden. ¿Por qué? Porque Yahweh es una ley universal. Es una ley universal de esta realidad, de este mundo, que el que cree, recibe. Por eso se dice creer. El hecho de que usted crea algo, crea algo. El hecho de que usted crea en algo va a hacer que ese algo sea creado. Por eso la relación entre creer y crear. Porque Yahweh nos dio como ley universal que a través de nuestra fe, a través de lo que creamos nuestra realidad. Y por eso todo el mundo, toda cabeza es un mundo diferente, es un universo diferente cada cabeza, porque cada persona cree cosas diferentes y por ende crea una realidad diferente y percibe la realidad de una manera diferente. Entonces, la Escritura dice el que tenga fe recibe, y por eso es que cualquier persona recibe si tiene fe, aunque haya llamado un nombre falso, aunque esté en otra religión. El recibir una respuesta de una oración no quiere decir que está orando correctamente, quiere decir que tiene fe. Bendito sea Yahweh si así es. Ahora lo único que hay que hacer es redireccionar esa fe hacia la verdad, hacia quien debemos seguir, que es Yahweh a través de Yahushua HaMashiach. Entonces, repito, Yahweh no cambia, por ende su nombre no ha cambiado ni cambiará nunca. Yahweh es el mismo, su nombre es para todas las generaciones, por ende hoy en día es el mismo nombre que cuando le habló a Moshe.
Entonces, puntos así que siento yo son claves y que son lógicos y que yo creo que todo el mundo entiende, es por ejemplo, la mayoría de la gente, tal vez muchos de los que me escuchan, cuando oran o cuando hablan del Todopoderoso le dicen Señor, el Señor, y comúnmente cuando uno no conoce a una persona le llama Señor, el Señor del frente, el Señor del supermercado, etcétera. Es una persona que usted no conoce, el Señor, mientras que Yahweh el Todopoderoso es el Padre nuestro, es nuestro Padre celestial, por ende debemos tener una relación íntima, conocer su nombre. Si lo vamos a llamar, llamémoslo entonces Padre, puesto que Señor quiere decir amo, y eso nos hace esclavos, y Yahushua nos dijo, ustedes ya no son esclavos, ahora los llamo amigos. Yahushua vino a hacernos hermanos. Entonces, si Yahushua nos hizo hermanos, ya no somos esclavos, ¿por qué llaman amo al Todopoderoso, quien los quiere hacer hijos? El problema ahí es que curiosamente uno de los nombres de Satanás es Baal. Ustedes lo pueden verificar en la escritura, aparece por todo lado. Uno de los nombres de uno de los enemigos de la humanidad, uno de los ángeles caídos, es Baal. Y si usted traduce Baal al español, se traduce como Señor. Entonces, cuando la gente dice que adoran al Señor, que es que no, yo no voy a decirle Yahweh, yo le digo Señor y punto. Entonces eso quiere decir que están invocando a Baal, que están invocando a Satanás, no están invocando a Yahweh. Y por eso Yahweh nos dice a través de los profetas que en el fin de los tiempos Él arrancaría de nuestra boca los nombres de señores, para que lo llamemos por su verdadero nombre. También dice la escritura, a través de los profetas, Yahweh dice que Él nos limpiaría la boca para que ya no le llamemos Señor, sino que lo llamemos esposo, puesto que a través de Yahushua nos convertimos en la iglesia de Yahweh, en el templo de Yahweh, que es la mujer en las bodas del Cordero. Entonces, no hay excusa, o sea, uno no puede decir, es que yo le llamo el nombre en español, porque los nombres no se cambian en los idiomas. Por hablar otro idioma, digamos, si yo me llamo Koresh, yo voy a Alemania, aunque yo no hable alemán, y yo me llamo Koresh. Yo no voy a cambiar mi nombre por estar en Alemania, eso es completamente ilógico, y yo creo que todo el mundo que me escucha lo entiende, que si van a otro país, siguen pronunciando su nombre igual. Y yo creo que también me entienden que cuando uno conoce a alguien, si la persona no se acuerda del nombre de uno, o si dice el nombre de uno incorrectamente, a la persona le da vergüenza, o a uno le da vergüenza cuando uno llama un nombre equivocado a una persona. Entonces, si uno siente vergüenza por no acordarse del nombre de alguien, por decirle a alguien el nombre equivocado, o por pronunciar el nombre raro o diferente, ¿cómo podemos entonces decir que no importa cuando se trata del nombre del Todopoderoso? ¿Cómo podemos decir, no, cuando se trata de Él no importa? Cuando Él por toda la escritura nos dice que es lo más importante, lo que debemos cuidar. Y ahora tal vez algunos me digan, ¿cómo que el nombre va a ser lo más importante? ¿Y por qué hay que cuidar tanto el nombre? Porque el Todopoderoso nos dijo como segundo mandamiento, no adorarás imágenes, no adorarás imágenes. Entonces, ¿qué nos dio Yahweh como medio a través del cual podamos adorarlo? El nombre. El nosotros orar e invocar el verdadero nombre es lo que nos conecta con Él. Y como sabemos, Yahushua es el intercesor, porque Yahushua es el único camino al Padre. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para nosotros llegar al Padre, necesitamos hacerlo a través del nombre del Hijo. Por eso también Yahushua dijo en Juan 14:26 que el Espíritu de verdad, que es el Espíritu que está en Yahushua, viene a nosotros cuando nosotros confesamos el nombre del Hijo. Entonces, cuando nosotros confesamos el nombre de Yahushua como soberano, el Espíritu desciende y nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que el Mesías dijo. Entonces, esa es otra clave. El nombre es la llave del conocimiento, así la llama la Escritura en Lucas. El nombre es lo que trae el Espíritu a nosotros. Y una vez que viene el Espíritu es el que nos enseña, para que entendamos lo que dice la Escritura, para que entendamos lo que Yahushua le dijo a los discípulos. Yo no sé si ustedes recuerdan, si han leído la Escritura, los discípulos cuando estaban con Yahushua no le entendían lo que Yahushua enseñaba. Fue hasta que Yahushua se fue, que el Espíritu descendió, entró en ellos y ellos llegaron a entender todo. Entonces, si a alguien le cuesta entender la Escritura, lo único que tiene que hacer es pedirle al Padre el Espíritu a través del nombre de Yahushua. Como dice la Escritura, el que sienta que necesita sabiduría, que la pida a Yahweh, quien da a todos los que le piden en abundancia. Y yo sé que eso tal vez a mucha gente le cuesta creer, que la sabiduría se pueda recibir con solo orar, y se los digo, es posible. Bendito sea el Todopoderoso. Es cuestión de orar, creerlo, mantenerse firme, continuar en el camino, etc. Entonces, esa fue una introducción más larga de lo que esperaba, pero todo es para que entiendan la base. Ahora que voy a explicar lo que ha sido la historia con respecto al nombre. Yo me di cuenta de los verdaderos nombres hace aproximadamente 12 años y
Meses antes de darme cuenta, a mí alguien me había mencionado que el nombre del Mesías era Yeshua. Yo sabía acerca del nombre Yeshua como el nombre que usaban los judíos mesiánicos. Eso era lo único que sabía. Cuando a mí se me comentó el nombre Yeshua, yo dije, sí, yo sé de eso. Pero bueno, seguí adelante porque en ese momento no me pareció nada importante, no me pareció que el nombre fuese importante. Meses después estuve pasando por una crisis existencial y orando al Padre le pedí que me revelara algo. Después de esa oración, de ese problema existencial que tuve, el Todopoderoso, a través del estudio, que quede claro, no fue como oí los nombres, a través de un estudio que estaba haciendo ya por un tiempo, llegué a darme cuenta del nombre 3 días después de la oración que había hecho, lo cual para mí fue clave. Por supuesto, como ustedes saben, en la escritura vemos que los 3 días se relacionan con Yahushua el Mesías cuando estuvo 3 días en la tumba. Entonces Yahweh trabaja en periodos de 3 días en muchas ocasiones. Ahora bien, una vez que el Padre me reveló el nombre, yo al principio dije, no, esto no puede ser así, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo va a ser tan importante? No puedo creerlo, ¿cómo yo voy a estar tan equivocado? ¿Cómo todo el mundo va a estar equivocado? Que es lo que la mayoría de la gente piensa. ¿Cómo usted es el único que tiene razón? No soy yo. Habemos unos pocos que ya sabemos el nombre y lo estamos tratando de revelar. Las personas dicen, pero ¿y todo el mundo no sabe? Si todo el mundo no sabe, ¿usted cree que eso es verdad? La gente tiene que entender que se tienen que dejar de preocupar por un instante por las otras personas y preocuparse por su propia salvación. Acordarse que la Escritura dice que muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces no deben esperar que muchos tengan la respuesta. No deben esperar que los muchos conozcan a Yahweh. No deben esperar que los muchos sepan el camino a Yahweh, porque está escrito que los muchos no van a llegar. Los muchos son llamados, pero no son elegidos. Entonces no van a entrar vivos. Los pocos que entran vivos son los que van a reconocer el nombre, como lo dice la Escritura en muchas partes, una de ellas Apocalipsis 14. Entonces yo puse todos esos argumentos que pone el enemigo, que pone la carne para decir que el nombre no importa, pero dije, ok, Padre Todopoderoso, si esa es la verdad, o sea, yo empecé a usar títulos, por ejemplo, empecé a usar títulos para no usar los nombres directamente. Entonces le llamaba Padre, le llamaba Todopoderoso, le llamaba Poderoso, bueno, todavía por supuesto le llamo, pero en ese tiempo en el que estaba haciendo el proceso y que no sabía si cambiar el nombre era lo correcto, me metí a estudiar más y más y más y más y más, y cada vez me confirmaba más, hasta que dije, no, lo que voy a hacer es meterme en la Escritura y ver qué dice la Escritura exactamente del nombre, cuántas veces aparece que el nombre es importante en la Escritura, y me puse a hacer eso, y eso fue lo que me llevó a escribir un libro, porque es demasiada la información que el Padre me reveló a través de la Escritura. Y se los pongo así: hay más de 450 versículos en la Escritura que mencionan la importancia del nombre, más de 450 versículos que mencionan la importancia del nombre del Padre y del Hijo. Entonces eso no puede ser una coincidencia. Eso me llevó a estudiar más del asunto y bendito sea Yahweh, a entender muchas cosas, que es lo que estoy a punto de explicar. El Todopoderoso, cuando inició la creación, vemos en Génesis 1 que el nombre de Yahweh no aparece por ningún lado, solo aparece el nombre Elohim, el título Elohim, que quiere decir poderosos, plural. No voy a entrar en ese tema ahorita, pero es plural. Eso representa a Yahweh y a Yahushua, por eso plural, o también el primero y el último, dos que son uno. También Yahweh y el Espíritu y Yahushua, así como también los ángeles a través de los cuales Yahweh hace cosas. Son Elohim, son líderes, son poderosos que Yahweh puso y que eventualmente, lamentablemente, muchos de ellos llegaron a ser adorados por los humanos como si fuesen el Todopoderoso. Y ahí es donde vemos el problema que tiene el Padre Todopoderoso con los ídolos, con las personas que adoran falsos Elohim, que para las personas son Elohim, pero que Yahweh sabe que son simplemente ángeles, son simples criaturas, no se comparan con el Eterno, que quede claro. Entonces, cuando Yahweh hizo la creación, Él empezó la creación en justicia, y por eso aparece el nombre Elohim. El segundo capítulo vemos que Él agrega el nombre Yahweh a la creación. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo Yahweh se dio cuenta que la creación no iba a ser capaz de continuar si estaba fundada sobre la justicia, porque al Yahweh darse cuenta que el hombre iba a pecar, iba a dejar entrar el pecado al mundo, se dio cuenta que eventualmente iba a tener que destruir completamente la creación, y por ende le agregó el nombre Yahweh en el segundo capítulo, que el nombre representa misericordia. Entonces Yahweh primero hizo la creación en justicia, pero después le agregó la misericordia para que se pudiese mantener, y por eso se habla de que en el cielo hay dos tronos, el trono de misericordia y el trono de justicia. Cuando Yahweh se sienta en el de misericordia, bendito sea su nombre. Cuando se sienta en el de justicia es normalmente cuando cae el castigo, porque no hay hombre que sea tan justo y que no peque. Por ende, nosotros deberíamos tener mucho cuidado, se los digo como un consejo: cuando oramos no deberíamos pedir haz justicia, deberíamos pedir ten misericordia, porque si pedimos haz justicia, primero Yahweh va a tener que hacer justicia con nosotros para después hacer justicia con la persona que estamos pidiendo, y normalmente debemos algo.
Entonces es común que alguien pida justicia y que eventualmente o automáticamente llegue a tener pruebas o algo difícil por eso, por haber pedido justicia. Ahora, obviamente debemos ser justos de tal forma que no tengamos nada que deber, pero nosotros no sabemos cada acción, la repercusión que tiene en el espíritu. Entonces les digo, tengan mucho cuidado. He tenido la experiencia de conocer personas que han cometido el error de pedirle pruebas a Yahweh y cuando me doy cuenta ya no están en el camino porque fueron probados más allá y es porque lo pidieron, y eso lo vemos también en la escritura con David, pero ese no es el tema. Entonces, Yahweh hizo la creación, pone el nombre Yahweh en el segundo capítulo de la Torá. Yahweh fue el que escribió la Torá, o sea, Yahweh fue el que escribió la Torá en el cielo. Lo pueden pensar como que la escribió en su mente, por decirlo de alguna manera, para que no se imaginen a Yahweh escribiendo con un lápiz, ¿verdad? O sea, Yahweh creó la Torá, la escritura, y después se la dictó a través de un ángel a Moshe, conocido como Moisés. Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la escritura, lo que se le llama la Torá. Entonces Moisés la escribió con su mano, pero es Yahweh el autor, que quede claro, ese es mi punto. Yahweh es el autor de la Torá. Moshe fue el escriba. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay muchas personas que cuando yo les digo lo siguiente, el hecho de que el nombre de Yahweh no fue revelado sino hasta el tiempo de Moshe, me dicen, pero entonces ¿por qué es que aparece en Génesis 2? ¿Por qué el nombre de Yahweh aparece en Génesis 2? Es porque fue Moshe el que escribió Génesis. Entonces, a pesar de que el nombre fue revelado hasta el tiempo de Moshe, hasta el tiempo del Éxodo, fue a Moshe al que se le reveló, y como fue Moshe el que escribió Génesis, es por eso que en el Génesis aparece el nombre Yahweh. Entonces, el nombre no fue revelado desde que fue creado Adán hasta que llegó Moshe. O sea, 2448 años pasaron sin que el nombre del creador fuese revelado al mundo. De hecho, era similar a hoy en día. Y lo que voy a contar ahorita lo podemos ver como un ejemplo de lo que está pasando hoy en día. Los hombres no conocían el nombre del Todopoderoso, entonces ellos le ponían el nombre o el título que ellos consideraban correcto. Ellos lo llamaban como ellos pensaban que debía ser llamado. Y de esto hay 3 ejemplos bastante interesantes en la escritura. Uno de ellos es Agar, la que llegó a ser la mamá de Ismael, de los ismaelitas, de los musulmanes. Hubo un momento en el que ella estaba yéndose de la casa de Abraham. En ese momento un ángel se apareció, enviado por Yahweh. Entonces ella adora al Todopoderoso que envió al ángel, y en honor al Todopoderoso llama al pozo el pozo del poderoso que me ve, el pozo del poderoso que me ve. Y yo sé que suena extraño, pero ahí lo que quiero decir con eso, lo que les quiero mostrar es que ella estuvo con Abraham. No puedo decir que era la esposa, ella era la criada, la sierva de Sarai, de Sarah. Después ella tuvo relaciones con Abraham y de ahí vino Ismael. Entonces ella vivió con Abraham y Sarah. Si el nombre Yahweh hubiese estado revelado en ese tiempo, ella lo hubiese conocido, porque estaba en la casa del hombre que conocía a Yahweh, de todo el mundo, el único que conocía a Yahweh. Entonces el hecho de que ella llama al Todopoderoso el poderoso que me ve, muestra que ella le dio un título a Yahweh, puesto que no conocía su nombre personal, y lo llamaba el poderoso que me ve, el poderoso que lo sabe todo. Y por eso, para darle honor a él, llamó a ese pozo el pozo del poderoso que me ve, y así se llama aún. En ese tiempo, como había un velo que fue representado por el velo que tenía en la cara Moshe, las personas no podían reconocer la estima del Padre, sino que lo que veían era el velo y confundían al Padre con el velo. Entonces, las personas comúnmente cuando veían un ángel que se les presentaba, pensaban que el ángel es Yahweh, sin entender que el ángel era simplemente un mensajero. De hecho, en hebreo, ángel es malach y quiere decir mensajero. El hecho de que se le diga ángel hoy en día es por el griego ángelos, pero eso hace que las personas no entiendan lo que un ángel es. Las personas escuchan la palabra ángel y solo se imaginan un ser celestial con alas, pero la escritura nos dice que estos ángeles lo que son es mensajeros. El título ángel quiere decir mensajero, y el problema fue que las personas, al no entender la estima de Yahweh, al no entender que Yahweh es espíritu, cuando veían al ángel, adoraban al ángel como si fuese Yahweh, y así fue como se crearon muchas religiones paganas, como se dio la idolatría y otras cosas. Entonces las personas adoraban a los ángeles como si fuesen el Todopoderoso, o sea, adoraban el velo en vez de adorar lo que está detrás del velo. Otra historia similar sucede con Jacob. Como sabemos, Jacob es un antepasado de Moshe. Entonces, en el tiempo de Jacob todavía no se había revelado el nombre de Yahweh, todavía no se le había dado el nombre a Moshe. Cuando Jacob está por verse con Esaú, vemos en la escritura que se le apareció un varón, que después nos damos cuenta era Elohim. Mucha gente lo toma para pensar que era Yahweh. Repito, era un ángel, un enviado. Este ángel pelea contra Jacob. Nos damos cuenta por diferentes razones que el ángel contra el que peleó era el ángel guardián de Esaú. Entonces, como se iba a ir a ver con Esaú, por decirlo así, el ángel fue a encontrarse primero con Jacob. Es por eso que cuando Jacob ve a Esaú le dice: vi tu cara como la cara de Elohim. Es porque
los ángeles guardianes tienen la cara similar a la persona a la que guardan. Por eso cuando Pedro llegó a buscar a los discípulos, cuando Yahweh los sacó de la cárcel de una forma milagrosa, los discípulos pensaron que era el ángel de Pedro, puesto que Pedro estaba en la cárcel. Ahí se nos da a entender que los ángeles que nos guardan tienen la misma apariencia que nosotros. Entonces, Jacob, cuando pelea con el varón, pelea con alguien que tiene la cara de Esaú. Por eso nos damos cuenta que es el ángel de Esaú. Curiosamente, el ángel de Esaú es Samael. Ya he hablado de ese ángel en el pasado. Es básicamente un Satán, un enemigo de la humanidad, de quien vino la muerte. Cuando Jacob pelea con el ángel, que en la escritura aparece como Elohim, para que se entiendan otras cosas, al final el ángel le dice a Jacob que lo deje irse, puesto que Jacob estaba ganando básicamente. Le dice, déjeme irme, porque le tocaba cantar al ángel en el cielo. Entonces, como ya estaba viniendo el alba, el amanecer, le dijo, déjeme irme. Jacob le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. El ángel le pregunta el nombre y él le dice, me llamo Jacob. Entonces el ángel le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel, porque has peleado con los hombres y con Elohim y has vencido. Entonces Jacob representa al vencedor de Apocalipsis, representa al último, el que va a pelear contra Lucifer y lo va a sacar del cielo en Apocalipsis 12. A Jacob se le dio un nombre agregado. Jacob tiene dos nombres, a diferencia de Abraham. Abraham pasó de ser Abraham a ser Abraham, o sea, sí se le cambió el nombre. En el caso de Jacob, Jacob llegó a obtener dos nombres, igual que con Shaul, que su nombre también es Paulus. Entonces se le da el nombre a Jacob mostrando la importancia de los nombres, puesto que se llamaba impostor. Pasó de ser el que agarra el tobillo, el impostor, a convertirse en el que reinará como poderoso, el que reinará como Elohim o príncipe de Elohim. Después de ese momento, Jacob le pregunta el nombre al ángel y el ángel le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y en ese momento se va. Entonces ahí vemos una vez más, repito, el ángel estaba representando a Yahweh, por eso aparece el título Elohim, no aparece el nombre Samael. Y el ángel no le declara el nombre, porque todavía tenía que estar oculto, todavía tenía que mantenerse como un misterio. Y hasta ese momento, repito, la gente le llamaba por el nombre que ellos consideraban correcto, como la mujer Agar, que lo llamó el poderoso que me ve. Se podría decir desde el tiempo de, y estoy siendo drástico, pero no es así de exacto, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Abraham, a Yahweh se le llamaba Elohim, que quiere decir poderosos, quiere decir juez, justicia, líder, autoridad. Se le llamaba Elohim, era el título más común para referirse a él, que es como decir poderosos, repito. Después se le llegó a conocer como Shaddai, que eso sería desde Abraham hasta Moshe. Se le empezó a llamar Shaddai, que quiere decir omnipotente. Cuando la escritura habla de Elohim, se refiere a la primera manifestación de Yahweh, se refiere a Yahushua. Por eso Isaías dice que el nombre del Mesías sería llamado Emanuel. No quiere decir que su nombre sería Emanuel, sino que su nombre, Yahushua, sería llamado Emanuel. Emanuel quiere decir el poderoso con nosotros. Entonces es a través del nombre Yahushua que el poderoso Yahweh desciende a habitar con nosotros. Por eso el nombre de Yahushua es llamado Emanuel, el poderoso con nosotros. Entonces Elohim está relacionado con la primera manifestación. Por otro lado, Shaddai está relacionado con la segunda manifestación, con el último, la segunda venida. Después de que se le llamaba Elohim y después de que se le llamó Shaddai, él reveló su nombre a Moshe. Cuando Yahweh lo escoge y le dice que vaya a Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud, Moshe le dice que cómo va a ser si él va y le habla a los israelitas, no le iban a creer, que qué les decía, que quién lo envió. Y vemos que Moshe le pregunta, pero ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién les digo que me envió? Eso es en Éxodo 3, 14 y 15. Dice, y Elohim dijo a Moshe, yo soy el que soy. En hebreo eso es Eye, Asher, Eye. Eye es yo soy es Eye. Después dice, y añadió, esto responderás a los israelitas, el yo soy, Eye, me envía a vosotros. Les dirás también, Yahweh, el Elohim de nuestros antepasados, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre eterno, así me llamarás de generación en generación. Vuelvo y repito, este es mi nombre eterno, o sea, para siempre. Así me llamarás de generación en generación. Eso quiere decir cualquier persona, sin importar en qué generación nazca, sin importar en qué tiempo haya nacido, debe llamar a Yahweh por el mismo nombre, porque es solo un nombre para todas las generaciones. Ahora, muchos van a decir, no, pero entonces eso quiere decir que el nombre es Eye. Eso quiere decir que el nombre es yo soy, no es Yahweh. Eso es un error. Como les acabo de decir, Eye es yo soy. Cuando nosotros nos referimos a Yahweh, debemos referirnos a él en tercera persona. Por ende, en vez de decir yo soy, tenemos que decir él es. Y el término Eye en tercera persona es Yahweh.
Entonces Yahweh dice yo soy y Moshe dice Él es. Yahweh dice Eye y nosotros decimos Yahweh. Entonces ahí vemos, por ejemplo, por qué termina como termina, en la pronunciación a pesar de ser una Hei, porque es la misma que viene de Eye, Asher Eye. Es por esto, por el yo soy, que muchas personas lo llaman el yo soy o lo llaman el eterno. Y no está incorrecto, eso es lo que dice la escritura que Él es. Pero repito, lo que Él tomó como nombre personal es Yahweh, el que causa existencia. Y por eso dice ese mismo versículo que acabo de leer, ahora lo voy a leer de la Reina Valera. Así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Es por eso también que en Éxodo 23:13, Yahweh nos da un mandamiento muy claro, y es: guardad todo lo que os he dicho, no invocaréis el nombre de otros Elohim, ni los mencionará vuestra boca. Vean cómo es un mandamiento. Por un lado, no invocar el nombre de otro Elohim. Entonces no deberíamos decir el nombre Baal, no deberíamos decir Señor. Si Señor es Baal y Baal es otro Elohim, es prohibido decir Señor. Como les he dicho, el título Dios en realidad es un nombre, es el nombre de Zeus. Dios viene de Deus y Deus viene de Zeus. Según la carta que Yahweh envió a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2, Zeus es Satán. Entonces, si Zeus es Satanás, eso quiere decir que Dios, el título Dios, es en realidad el nombre de Satán. Por ende, no deberíamos decir Dios, porque dice aquí, no invocaréis el nombre de otros Elohim. Y mucha gente dice, pero no importa, Él conoce mi corazón, Él conoce mi corazón. Por eso dice aquí también, ni los mencionará vuestra boca. Con mencionarlo ya se hizo. Por eso la escritura dice también que vamos a ser juzgados por cada palabra que salga de nuestra boca. Vamos a ser juzgados, repito, por cada palabra que hablemos, ya sea para bien o para mal, para dar vida o para matar, porque en la boca tenemos el poder de la vida y la muerte, y depende de para lo que la usemos, eso es lo que vamos a recibir, ese va a ser el fruto que vamos a tener. Entonces, como les dije, el nombre Dios es el nombre Zeus, es Satán, está prohibido según la escritura. Baal es Señor, está prohibido según la escritura. Y puedo seguir, por supuesto, con muchos otros, pero no lo voy a hacer ahorita. Yo creo que muchos conocerán a qué nombres me refiero. Por otro lado también, en Éxodo 34:14 dice, no te inclinarás ante ningún otro Elohim. Cuando la escritura dice otro Elohim, no quiere decir que existan otros Elohim. Lo que quiere decir es que para las personas que adoran ídolos, ellos son Elohim. Entonces, Dios, o sea, Satanás, los ángeles caídos, no son Elohim. Pero el hecho de que las personas los adoran como tal, es que Yahweh se refiere a ellos de esa forma. Repito, Éxodo 34:14, no te inclinarás ante ningún otro Elohim, falsos Elohim, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso, es un Elohim celoso. Entonces Yahweh es celoso de su nombre. Si alguien menciona un nombre falso, Yahweh se pone celoso. Imagínense estar en un momento romántico y que la persona que usted más ama, su pareja, su esposa, le dijese el nombre de un exnovio, o que le diga el nombre de su mayor enemigo. Y esto para que se pongan en los zapatos del Padre, si se puede, en las sandalias de Yahushua. Y Yahushua es el esposo, es el novio de la iglesia. Por eso es que se van a dar las bodas del Cordero. La relación de esposo y esposa, la relación de maridos, de matrimonio, representa la relación que debe haber entre el pueblo y el Todopoderoso, entre Yahweh y su iglesia. Esa es la relación. Y por eso Yahweh menciona el término celoso. Obviamente Yahweh está por encima de los celos, pero Yahweh nos habla con términos que nosotros los humanos podamos entender, puesto que nosotros sí sentimos celos. Yahweh dice, mi nombre es celoso. Yahweh dice que su nombre es celoso. ¿Por qué habla del nombre como si fuese una persona? Porque habla del nombre como si tuviese emociones, como si tuviese sentimientos. Es porque el nombre es su persona. Yahweh tuvo a Yahushua como su hijo para que fuese su imagen, y al hijo le dio su nombre para que se convirtiera en la salvación de los hombres. Entonces, el nombre de Yahweh es el Mesías, y por eso es tan importante. El nombre de Yahweh es el Mesías, y por eso Yahweh habla del nombre como si fuese una persona. Por eso la escritura dice en Isaías y muchos otros profetas que el celo de Yahweh lo hará. Cuando se refiere al celo de Yahweh, se refiere al nombre. Cuando se refiere al nombre, se refiere al Mesías. Por eso en Apocalipsis 19:13 dice que la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. La palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Entonces, cuando la escritura
habla del nombre como si fuese una persona, lo hace por la importancia del nombre. ¿Y por qué es una persona? Es el Mesías mismo, es el Hijo de Yahweh, es Yahweh hecho hombre. Es el nombre el que es celoso y el nombre es hombre, por ende el hombre tiene emociones, tiene sentimientos. Y cuando un hombre tiene una mujer, se quiere casar con ella, se casa con ella y esa mujer le empieza a llamar al hombre el nombre de su enemigo, ustedes se pueden imaginar que eso va a causar celos, eso va a causar ira. Y eso es exactamente lo que está pasando con Yahweh. La gente dice, sí, yo lo amo, pero cuando oran, que es como en cierta forma tener la relación íntima, lo que hacen es invocar el nombre de Satanás. Entonces por eso es que viene la fornicación espiritual, que es la idolatría, el idolatrar nombres falsos, el idolatrar imágenes, es idolatría, el idolatrar dinero. Idolatría es fornicación espiritual, es abandonar a Yahweh, nuestro esposo, para tener relaciones sexuales, espiritualmente hablando, metafóricamente hablando, tener relaciones sexuales con un falso Elohim. Y por eso el nombre es celoso, y Yahweh es un Elohim celoso, porque Él es nuestro esposo, y por ende no deberíamos llamarle el nombre de su enemigo. Entonces, para continuar, a Moshe, como lo vimos en Éxodo, se le dio el nombre de Yahweh para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Yahweh le dice a Moshe, yo soy el que soy, Eye Asher Eye. ¿Por qué le dice Eye dos veces? Se entiende a través de esto que Yahweh le estaba diciendo a Moshe que él tendría que estar en ese momento para sacar al pueblo de Israel de Egipto y después tendría que venir en el fin de los tiempos para volver a hacer lo mismo. Por eso le dice yo soy dos veces, yo soy el que soy. Yo soy en este momento en el que están en esclavitud en Egipto y yo soy el que estará en el futuro cuando estén en esclavitud en el mundo entero por el nuevo orden mundial, por la bestia, el sistema de la ramera. Entonces el hecho de que dice yo soy el que soy, pero después le dice a Moshe, así le dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió. A los hijos de Israel solo se les mencionó yo soy una vez, porque ellos solo tenían que saber la primera vez, la vez que ellos iban a estar presentes, en la que iban a salir de Egipto. Si a ellos se les hubiese dicho que iban a volver a entrar en esclavitud, no hubiesen salido con ganas, pero obviamente iban a quedar en esclavitud y Yahweh lo sabía porque sabía las acciones del pueblo en un futuro. Y cuando el pueblo empezó a idolatrar y caer en el pecado, cayeron las maldiciones sobre nuestro pueblo y Yahweh nos esparció por toda la tierra. A través de los años se nos olvidó el nombre, se nos olvidó nuestros antepasados, se nos olvidó quiénes somos y aquí estamos hoy en día, volviendo a las raíces, a nuestras raíces. Entonces Yahweh, a través de decir yo soy dos veces, estaba profetizando que habrían dos éxodos, el que se estaba dando en ese momento y el que se va a dar en el fin de los tiempos. Le estaba profetizando a Moshe que en el fin de los tiempos iba a venir un profeta como Moshe que haría lo que él estaba haciendo en ese momento. Entonces ahí Yahweh se le revela a Moshe, le da el nombre. A partir de ese momento se empieza a usar el nombre. ¿Por qué? Porque la escritura dice la importancia del nombre por todo lado, es uno de los mandamientos. La escritura dice no usaréis el nombre de Yahweh en falso, no usaréis el nombre de Yahweh en vano, no utilizarás el nombre de Yahweh para mentir, no harás el nombre de Yahweh una ilusión, no destruirás el nombre de Yahweh. Todo lo que acabo de decir son diferentes formas en las que se interpreta lo que dice ese mandamiento en hebreo. No habrás de destruir el nombre, no habrás de cambiar el nombre, no habrás de volver el nombre una ilusión, que es lo que quiere decir vanidad. Entonces ahí vemos que también se da la ley, y en la ley hay pecados mortales, hay pecados que no son mortales. Digamos, si usted se robaba algo, si devolvía 5 veces lo que se robó, ya estaba pago, no tenía que hacer nada más. Pero si usted mataba a alguien y lo hacía adrede, entonces su castigo era muerte. Si usted violaba a una mujer, su castigo muerte. Si usted blasfemaba en contra del nombre, su castigo muerte. Esto lo digo para que entiendan el nivel en el que se encuentra el mundo espiritual, la pureza del nombre. Está en el mismo nivel que el asesinar. Si alguien dice algo en contra del nombre, es como si fuese un asesino, como si fuese un violador. Y yo sé que para muchos esto va a ser loco y van a empezar a tal vez algunas personas a juzgar a Yahweh por lo que no entienden. Pero aquí se los estoy explicando para aquellos que quieren complacer al Todopoderoso, entiendan qué es lo que el Todopoderoso nos dice. Ahora, si usted no entiende por qué lo dice, hay que darle tiempo, hay que esperar el Espíritu para que Yahweh le revele el por qué Yahweh dice lo que dice, por qué las cosas son como son. Entonces, el hecho de que fuese tan duro el blasfemar en contra del nombre y la gente moría por eso y demás, mucha gente le empezó a dar miedo. Y ahí, bueno, el tiempo empieza a avanzar y avanzar y avanzar y llegamos a 150 años antes del Mesías, cuando estaba el imperio griego. Llegó Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es la representación que el Todopoderoso nos dio en la historia y a través del libro de Macabeos para entender cómo se va a comportar la bestia de Apocalipsis, la bestia del libro de Daniel, el cuerno pequeño. Antíoco Epífanes hizo algo muy interesante, muy malo, pero interesante. Él prohibió a los israelitas cumplir el Shabbat
prohibió que se circuncidaran y prohibió que usaran el nombre Yahweh en sus documentos. Prohibió que mencionaran el nombre Yahweh con su boca. Pero el punto, como les digo, era que no podían escribir el nombre Yahweh ni siquiera en los documentos que firmaban. Entonces el pueblo empezó a pasar por lo que sería la apostasía de hoy en día. En ese momento se empezó a dar una apostasía y los Yahudim que seguían a Yahweh, que eran débiles, empezaron a pasarse a los griegos. Empezaron a aceptar las doctrinas griegas, como por ejemplo celebrar el 25 de diciembre, en el cual Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo para Zeus, o sea, para Dios, en el templo de Yahweh, y se convirtió en la abominación desoladora. Ese cerdo, ese sacrificio representa al falso Mesías, a la imagen de la bestia que vamos a ver en un futuro. Entonces, Antíoco prohíbe que se siga la Torá. Los Yahudim que siguen la Torá empiezan a ser asesinados. Los macabeos se levantan para pelear por el pueblo. Yahweh los defiende y ellos logran vencer al imperio griego, básicamente en el momento en el que se dio la guerra. Y de ahí es donde viene la fiesta de Hanukkah. Y por eso Hanukkah se celebra cerca a Navidad, porque el momento en el que se dio Hanukkah fue un 25 de diciembre en el que milagrosamente o curiosamente, no sé cómo decirlo, cayó también 25 de Kislev en el calendario hebreo, y por eso Hanukkah normalmente cae cerca de Navidad, porque el calendario hebreo es diferente al gregoriano. Entonces, en ese momento ellos estaban celebrando Navidad. Los que no seguían la Torá, los que no seguían la escritura, empezaron a celebrar Navidad con los griegos, empezaron a hacer lo que los griegos hacían. La religión griega se puede comparar hoy en día con la iglesia cristiana. El término cristiano es griego, el término Cristo es griego. Como dije ahora, ángel, profeta y otro montón de términos son griegos. Entonces el hecho de que los que dicen creer en el Todopoderoso y dicen creer en la Escritura solo usan términos griegos, nombres griegos, creencias griegas, tradiciones griegas, fiestas griegas, muestra que la iglesia hoy en día está en la misma apostasía que estuvo el pueblo yahudí durante el tiempo de Antíoco Epífanes. Hoy en día las personas piensan estar en la verdad, pero están siguiendo el helenismo, la religión griega. Curiosamente y tristemente, después de que los macabeos logran vencer a Antíoco Epífanes y él sale del poder eventualmente, y después llega el imperio romano y conquista el imperio griego, resulta que los fariseos, básicamente, junto con los escribas, en realidad, bueno, les digo fariseos porque cuando digo fariseos yo creo que todo el mundo entiende qué tipo de personas eran, pero el punto es, eran los líderes espirituales del pueblo de Israel en ese momento. Junto con los escribas llegaron a una decisión, y aquí salieron los textos más oréticos, o los escribas más oréticos. Tomaron la decisión de seguir con la prohibición que había dejado Antíoco. Algo que había hecho Antíoco para alejar al pueblo de Yahweh. Después los líderes de Israel pensaron y decidieron que debían mantener esa regla, debían mantener esa ley, y obviamente eso iba a hacer que el pueblo se alejara más, pero la opinión de ellos, la conclusión de ellos fue que si ellos lograban hacer que el pueblo no confesara el nombre de Yahweh, iban a evitar que cometieran un pecado, el pecado de usar el nombre en vano, el pecado de blasfemar en contra del nombre. Y tal vez mucha gente diga, uy, pues sí, mejor, pero no están entendiendo que al quitar el nombre estaban quitando la forma de comunicarse con el Padre, la forma de llamarlo, de invocarlo. Es como si le quitaran el número de teléfono, como si le quitaran el teléfono para comunicarse con quien se tiene que comunicar. El nombre es el poder que Yahweh nos da, puesto que, por ejemplo, los demonios tiemblan ante el nombre de Yahushua. Los demonios no tiemblan ante el nombre Jesús, y yo creo que hay muchas pruebas de esto. Ustedes las pueden investigar, y yo he visto historias de personas que le dicen el nombre Jesús a un demonio y el demonio lo que hace es reírse. Y he visto cómo los demonios se ponen cuando oyen el nombre Yahushua. También he visto eso, bendito sea el nombre. El nombre es poder. Aquí en el chat tengo una persona que me está preguntando que por qué cuando llamamos a Dios estamos llamando a Zeus y por qué lo relacionamos con Satanás. Es tan simple como entender esto. Si alguien se llama Pablo y anda por la calle y alguien le grita José, Pablo no va a volver a ver. Entonces es así tan simple. Continúe. Quería como aclarar es que los nombres tienen orígenes y significados. Si vamos a la Reina Valera, es la versión más común que usamos de este lado del mundo, y vamos a Éxodos 3:15, cuando Yahweh se revela hay una concordancia en la mayoría de las Reina Valeras. Explica en la concordancia, el nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo haya, ser. Cuando esa concordancia uno la lee, inmediatamente debería como haber una reacción chispa de uy, quiero saber qué significa ese nombre, no solamente verlo ahí como si fuera 4 letras y seguir leyendo y practicando lo mismo, porque vamos a caer en lo mismo con
continuamente. De hecho, o sea, la mayoría de las Biblias, si ustedes lo buscan, a veces algunas escrituras tienen concordancia, diccionario, cosas así, busquen ahí el nombre. La mayoría de las escrituras le van a decir abiertamente, el nombre Jehová no es el nombre del Todopoderoso, su nombre es Yahweh. Entonces ahí uno debería preguntarse inmediatamente, ¿cómo? Pero si en esta hoja me está diciendo que el nombre no es Jehová, sino que es Yahweh, entonces ¿por qué ponen Jehová durante toda la escritura? Eso debería hacer que la gente se dé cuenta que hay alguien que está haciendo algo detrás de todo esto. Porque ¿cómo es posible que sepan que el nombre es falso, pero lo sigan enseñando, lo sigan usando, lo sigan poniendo? Como les he dicho, yo he hablado con teólogos que yo les digo lo del nombre y ellos me dicen, sí, yo sé que ese es el nombre, yo sé que Jesús no es el nombre verdadero, pero yo les digo, entonces ¿por qué no le predican la verdad al público? Y dicen, es que después se enredan, es que no van a entender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le están cerrando la puerta, como dice la escritura, de los fariseos. Ustedes quitaron la llave del conocimiento, ustedes no entran ni permiten entrar a los que estaban entrando, a los que quieren entrar. Y eso es exactamente lo que están haciendo hoy en día los teólogos. Toda la gente que conoce la verdad pero la esconde por X razón, lo que está haciendo es cerrando la puerta a aquellos que se quieren salvar, que verdaderamente quieren conocer. Entonces, continuando con lo que les estaba diciendo, cuando tomaron la decisión los masoréticos de quitarle el nombre al pueblo para que él no cometiera pecado, según ellos, creando mandamientos de hombres, y los que conocen la escritura saben lo que la escritura dice al respecto de los mandamientos de hombres, algo que los judíos suelen hacer mucho. Hacen un mandamiento para ellos evitar que se rompa el mandamiento de Yahweh, pero sin darse cuenta, por cumplir el mandamiento del hombre, están rompiendo el mandamiento de Yahweh, y es lo que hicieron con el nombre. Al ellos quitar el nombre para que la gente no lo pronunciara, lo que hicieron fue destruir el nombre, volver el nombre algo vano, puesto que lo cambiaron de Yahweh a Jehová. Ahora, para responder lo que me dijeron ahora, ¿cómo fue que sucedió ese cambio? Los líderes, sacerdotes y escribas dijeron, lo que tenemos que hacer es poner puntos de vocal a las letras hebreas. Y ahí fue donde se inventaron los puntos de vocal. En el hebreo hay 5 consonantes que funcionan también como vocales, dependiendo de la palabra en la que se use. Entonces, en el hebreo original, el de la escritura, no hay puntos de vocal. Los judíos inventaron los puntos de vocal, los masoréticos. Cuando ellos inventaron estos puntos de vocal, decidieron poner, cuando aparecía el nombre Yahweh, cada vez que el nombre Yahweh aparece en la escritura, que son 4 letras hebreas, ellos decidieron poner puntos de vocal a esas 4 letras. Entonces lo que hicieron fue, cuando aparecía en la escritura Yahweh Elohim, entonces le ponían los puntos de vocal de Adonai a Yahweh, para que dijera el que leía Adonai Elohim. O sea, cuando la escritura dice Yahweh Elohim, el sacerdote que leía la escritura y veía los puntos de vocal entendía que no debía leer el nombre, sino que tenía que mencionar Adonai. Cuando la escritura dice Yahweh Adonai, ellos cambiaron los puntos de vocal de Yahweh por los puntos de vocal de Elohim. Entonces, cuando la escritura dice Yahweh Adonai, ellos pronunciaban Elohim Adonai. Pasó el tiempo y quedaron ahí las escrituras masoréticas con los puntos de vocal. Los que tradujeron la escritura, cuando veían el nombre Yahweh, pero veían los puntos de vocal de Elohim, por ejemplo, las vocales de Elohim son E, O, I. Las vocales de Adonai son A, O, A. Pero si ustedes agarran las 4 letras, por ejemplo, las 4 letras, si las queremos pasar al español, como les dije, se puede hacer con las vocales I, A, U, E. Pero normalmente es más común se translitere como Y, H, W, H. Entonces, si ustedes ponen la Y, H, W, H y le ponen las vocales de Elohim, se van a dar cuenta que termina diciendo Yehoví. Si le ponen las vocales de Adonai, A o A, se las ponen a Y, H o W, H y terminan con el nombre Jehová. Entonces fue agarrar el nombre Yahweh, ponerle la primer vocal de Elohim, la E, y ponerle las últimas 2 vocales de Adonai, puesto que la vocal del centro de tanto Adonai como Elohim es la misma, es una O. Entonces, al agregar la E de Elohim, la O de Elohim y Adonai y la A de Adonai, quedó el nombre Jehová. Entonces los traductores no sabían que estaban traduciendo un error hecho por los escribas, según ellos, para evitar el que se cambiara el nombre, y lo que terminaron haciendo fue cambiando el nombre, y por eso entonces los traductores escribieron en las Biblias que ustedes conocen hoy Jehová, porque es una perversión del nombre Yahweh. O sea, el nombre Yahweh mezclado con las vocales de Adonai y Elohim se convirtió en Jehová. Ahora, curiosamente, si ustedes buscan en hebreo lo que significa la palabra Je y la palabra Jehová, se darán cuenta que al unir Jehová quiere decir he aquí la ruina, he aquí la destrucción.
Entonces Jehová se puede tomar como un título o un nombre del destructor, que es Abadón, como lo vemos en Apocalipsis 9. Y Yahweh es el que hace la existencia, Yahweh es el que causa la existencia. Entonces vean qué curioso como Satanás estaba trabajando de fondo para que cambiaran el nombre de aquel que causa existencia a he aquí la destrucción, completamente lo contrario. De la misma forma que el nombre Jesús quiere decir he aquí el caballo en hebreo, he aquí el caballo, lo cual es muy particular. La mayoría de la gente ha escuchado la historia del caballo de Troya. El caballo de Troya, un regalo que en realidad era una trampa, y estaba llena de gente que iba a salir de ese caballo cuando todos estaban ebrios porque habían pensado que habían ganado, salieron del caballo y mataron a todos. Curiosamente, repito, Jesús quiere decir he aquí el caballo, y si lo conectamos con la historia de Troya y el hecho de que Jesús viene de las tradiciones griegas, es curioso ver cómo Jesús es el caballo de Troya a través del cual Satanás se está metiendo a la iglesia de aquellos que dicen creer en el Mesías. Entonces, así fue como el nombre Yahweh terminó siendo traducido como Jehová en las Biblias que la mayoría de las personas tienen a mano. Como les digo, se cambió el nombre de Yahweh a Jehová. Y eso sucedió 150 años. El hecho de que se pusieran los puntos de vocal al nombre Yahweh sucedió aproximadamente 150 años antes del Mesías. Eso quiere decir que cuando el Mesías se presentó en el mundo, el nombre ya había sido ocultado. Y por eso es que Yahushua, antes de morir, antes de irse al cielo ante el Padre, él hace una oración al Todopoderoso, y en la oración él dice que él hizo lo que le había mandado Yahweh. O sea, dando a entender que Yahweh mandó a Yahushua a hacer una misión en particular, además de morir, lo que ya se sabe como obvio, por decirlo de alguna manera. Pero en Yahuhanán, o Juan, capítulo 17, versículo 6, vean esto porque yo creo que esto es clave, porque muchas personas ignoran esto también. Cuando vino el Mesías, el nombre de Yahweh había sido ocultado ya. Muchas personas no conocían el nombre. O sea, en el tiempo que vino Yahushua, se estaba en un ambiente similar al que estaba Israel cuando Yahweh le dio el nombre a Moshe, porque Israel no conocía el nombre del poderoso, y por eso Yahweh lo reveló a través de Moshe, para que a través de ese poder que hay en el nombre pudiese sacar al pueblo de Egipto. O sea, Moshe no hubiese podido sacar al pueblo de Egipto si no hubiese tenido el nombre verdadero, el nombre del poderoso. Si solo hubiese usado un título no hubiese sido suficiente, necesitaba el nombre para poder sacar al pueblo. Entonces, cuando viene Yahushua, el pueblo llevaba 150 años de haber perdido el nombre por culpa de los masoréticos, de los escribas, de los líderes del pueblo. Entonces por eso Yahweh manda a Yahushua, no solo para morir por nuestros pecados, sino para que nos enseñase la doctrina verdadera, para que él interpretara la escritura, para que él nos enseñara la correcta interpretación de la escritura, y que no nos dejásemos llevar por la letra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Que no nos dejásemos llevar por la interpretación de los hombres, por mandamientos de hombres, sino por la interpretación correcta, que es la que Yahweh nos da a través de su hijo Yahushua. Y por eso en Juan 17 dice el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre y han guardado tu palabra. Ahí está. Yahushua fue enviado a esta tierra para predicar el nombre verdadero del Padre, para manifestar el nombre de Yahweh a los discípulos, a aquellos escogidos que Yahweh le dio a Yahushua. Y vea cómo Yahushua menciona: manifestado tu nombre y han guardado tu palabra. Esa es la característica de los 144,000, de los escogidos de la iglesia de Filadelfia, que no niegan el nombre de Yahweh y mantienen la palabra de su paciencia, que es el nombre del Hijo, Yahushua. Entonces, Yahushua viene, predica el nombre, además de eso, les dice: yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Yahushua. Cuando uno venga en su propio nombre, Jesús, a ese van a recibir. Entonces, cuando se presente un ser en este mundo con cabello largo, ojos claros, piel blanca, delgado, y diga llamarse Jesús, huyan a las montañas, corran en dirección contraria, porque ese es el falso Mesías, según todo lo que dice la Escritura. Y por eso es tan importante que conozcamos el verdadero nombre. Por eso, una vez que Yahushua muere y resucita, asciende al Padre. Vemos en el libro de Hechos que los fariseos prohibían a los discípulos predicar el nombre del Mesías. Los fariseos prohibían a los discípulos predicar el nombre Yahushua. El nombre, no era que les decían no prediquen esa doctrina. O sea, obviamente también estaban en contra de la doctrina, pero por encima de la doctrina estaban en contra de que pronunciaran el nombre Yahushua. ¿Por qué? Porque en el nombre Yahushua está el nombre
Yahweh. Y entonces ellos, al haber prohibido al pueblo que mencionaran el nombre Yahweh, prohibieron a los discípulos que pronunciaran el nombre Yahushua. Entonces los fariseos hicieron lo que habían hecho en el pasado con el nombre Yahweh y con los nombres de los profetas. Por ejemplo, el profeta Eliyahu, a quien se conoce como Elías. Su nombre correcto, su nombre verdadero es Eliyahu. Pero los judíos, para no pronunciar Yahweh, llamaban al profeta Elí, Elí. Y por eso cuando Yahushua estuvo en el madero y él gritó, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado?, la gente que estaba alrededor dijeron, está llamando a Elías, quedémonos aquí para ver si viene, quedémonos aquí para ver qué pasa. Entonces Yahushua dijo Elí. Elí quiere decir mi poderoso. O sea, Yahushua estaba diciendo, poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento en el que el espíritu de Yahweh salió de él, se sintió separado del Padre para que él pudiese morir. Si el espíritu de vida se mantenía en Yahushua, era imposible que él muriese. Entonces el espíritu de vida tuvo que salir de Yahushua para que se pudiera dar la muerte. Y en ese momento Yahushua dijo, ¿por qué me has desamparado? Y era para que se cumpliera lo que dice la escritura en Salmo 22, la profecía de David. Entonces, cuando Yahushua dice, poderoso mío, ¿por qué me has desamparado?, lo dice Elí, Elí. El nombre Eliyahu quiere decir mi poderoso es Yahweh. Como ellos habían quitado el nombre Yahweh de los nombres, como por ejemplo Eliyahu, ahora lo llamaban Elí. Por eso cuando Yahushua gritó Elí, Elí, las personas pensaron que Yahushua estaba llamando a Eliyahu. Ahora bien, repito, después los fariseos prohíben que los discípulos pronuncien el nombre, entonces cambian el nombre y le hacen lo mismo que le hacían a los otros nombres, que le ponían puntos de vocal y así cambiaron el nombre. El primer cambio que le hicieron al nombre de Yahushua fue de Yahushua a Yehoshua. Repito, de Yahushua a Yehoshua. Y tal vez eso sea para muchos un cambio muy pequeño, pero bastante grande en realidad. Y si ustedes buscan en la concordancia, el nombre Jesús en la concordancia está en la parte griega, por supuesto, porque es un nombre griego. Es la G2424. Y ahí, en esa misma concordancia, si ustedes lo buscan, les va a decir que Jesús es la versión griega del nombre Yehoshua, hebreo. Eso es lo que dice la concordancia comúnmente y lo puede investigar cualquier persona. Entonces, cualquier persona puede ir a investigar y darse cuenta fácilmente de que el nombre, según los judíos, es Yehoshua. Mi punto con eso es, cualquier persona que diga que estoy hablando locuras, tan simple como fijarse en una concordancia. Y ahí van a ver el nombre Yehoshua, que fue, repito, el primer cambio que se le dio, de Yahushua a Yehoshua. Después, más adelante, llegaron unos judíos que obviamente no creían en el Mesías y le cambiaron el nombre una vez más. Se lo cambiaron de Yehoshua a Yeshu. Lo cambiaron de Yehoshua a Yeshu, para que no estuvieran ni cerca las personas de pronunciar Yahú, por un lado. Y por otro lado, Yeshu es la maldición judía más conocida y quiere decir que su nombre y memoria sean destruidos. Yeshu es un acrónimo de 3 palabras hebreas que son Yemach, Shemo, Betzikro, y quiere decir que su nombre sea destruido, refiriéndose a de la vida eterna, del libro de la vida, etc. Eso quiere decir Yeshu, lo pueden investigar, es la maldición judía más común, que su nombre y su memoria o el recuerdo de él sean eliminados, sean borrados. Bueno, es como diciendo que su nombre y su memoria se vuelvan excremento. Es básicamente como lo traduciría, por ejemplo, el traductor de Google. Usted puede poner la palabra Yemach, la Yud, la Mem y la Het, solo esas 3 letras en hebreo, y le va a aparecer la mala palabra. Las otras 2 palabras son su nombre y su memoria. Entonces la maldición es que su nombre sea borrado. ¿Por qué? Porque ellos saben la importancia de un nombre, puesto que son los nombres los que son escritos en el libro de la vida. Entonces ellos dicen que su nombre sea borrado cada vez que pronuncian el nombre Yeshu. Y así es como llaman a Yahushua en el Talmud, donde también dice que Yeshu está en el infierno, en el Gehenna, en el Sheol, quemándose en una olla de estiércol hirviendo. Eso dice el Talmud. También hay otro libro que se llama el Toldot Yeshu, que es donde apareció el nombre Yeshu por primera vez con respecto al Mesías. El Toldot Yeshu es un libro en el que los judíos van en contra del Mesías. Es un libro bien pequeño, lo pueden buscar, y es un libro en el que ellos dan su teoría o su punto de vista con respecto al Mesías. Y para mí fue sorprendente leerlo porque en el libro muestran la importancia del nombre. Los judíos saben la importancia del nombre, por eso lo cambiaron. En el libro del Toldot Yeshu dice que el Mesías, Yahushua, fue capaz de hacer todos los milagros que hizo porque hubo un momento en el que en secreto se metió hasta el lugar purísimo del templo, y que cuando entró al lugar purísimo se escribió el nombre de Yahweh en el muslo,
curiosamente donde dice Apocalipsis 19 que tiene escrito Yahushua en el muslo el título Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Pues los judíos dicen en el Toldot Yeshua que Yahushua se puso el nombre de Yahweh en la pierna. Entonces se aprendió la pronunciación y al saber la pronunciación hacía los milagros, daba vida a muertos, daba vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Pero que resulta que dicen ellos que llegó un momento donde se le borró el nombre. Entonces dicen que él conocía el nombre pero se le borró. Entonces cuando se le olvidó la pronunciación fue el momento en el que los judíos lo agarraron y lo sacrificaron. O sea que no lo hubiesen podido sacrificar si no se le hubiese olvidado la pronunciación del nombre. Entonces Yeshua fue el segundo cambio que se le hizo al nombre. Después llegaron unos judíos y dijeron: no, si les decimos Yeshua, solo Yeshua, la gente se va a dar cuenta que le estamos diciendo una maldición. Entonces, para que ellos mismos usen el nombre y ellos mismos lo maldigan a través de un nombre, pongámosle una A al final. En el caso del hebreo, una Ain. Entonces lo empiezan a llamar Yeshua. Los cristianos van a pensar que están diciéndole salvación, porque Yeshua en hebreo es salvación. Pero como les he dicho, la salvación por sí sola no salva. Por eso Yahushua es Yahweh salva, Yahweh enriquece. Entonces le cambiaron el nombre a Yeshua, la gente le empezó a decir Yeshua y hoy en día los judíos mesiánicos le llaman Yeshua. Yeshua no es el nombre, es el tercer cambio que se le dio al nombre después de Yeshua. Entonces después de Yeshua pasó a Yeshua. Después de Yeshua llegaron los griegos y los griegos decidieron creer en el Todopoderoso a través del Mesías, pero al ellos no tener en su idioma la pronunciación de la SH, de la Shin en hebreo, lo cambiaron de Yeshua a Jesús. También porque la Us en griego, la US al final, es la terminación masculina de un nombre. Entonces le pusieron Jesús, repito, porque no tenían la pronunciación de Shin, porque es hombre, y Jesús es la versión griega de un nombre falso de la diosa de la curación, la diosa griega de la curación, de la sanidad. Lo que hicieron fue básicamente agarrar ese nombre y volverlo masculino, poniéndole Us. Entonces Jesús es el nombre masculino de la diosa de la curación, Yasó, y por eso lo pusieron como nombre del Mesías, puesto que el Mesías hacía curaciones, Yasó, y le cambiaron a Jesús. Dice aquí en la mitología griega, Yasó en griego antiguo es curación y era la diosa menor de la curación. Como les digo, Us es la terminación masculina. Entonces lo que hicieron fue cambiar el nombre de Yasó a Jesús para que fuese el masculino de la diosa de la mitología griega de la curación. Entonces ahí cambió a Jesús. Después llegaron los romanos. De hecho muchos de ellos lo llaman Jesús y también por eso hay muchas Biblias antiguas que aparece Jesús, que como pueden verlo, obviamente Jesús es la versión griega o latín de Yeshua. Entonces después de que lo cambian a Jesús, pasó el tiempo, lo llamaban Jesús los griegos, se metió en el Imperio Romano el cristianismo, ahí se llama Jesús o Jesús también, dependiendo, y con el tiempo, en el siglo XVI, se creó la letra J, se le puso un gancho a las letras I que estaban al inicio de las palabras, entonces ahí se creó la J, cuando se puso el gancho a la I, en el siglo XVI, pero fue hasta el siglo XVII donde se le cambió la pronunciación de I a J. Entonces, en el siglo XVII fue donde empezó a existir, por lo menos en el idioma latín, la pronunciación de la J. Y fue en el siglo XVII entonces donde el nombre cambió de Jesús a Jesús. Eso quiere decir que el nombre Jesús apenas existió hasta el siglo XVII. Antes del siglo XVII no existía. Entonces, desde el siglo XVII existe el nombre Jesús, no existía antes. Entonces, ¿cómo pueden pensar que el nombre Jesús es el verdadero nombre del Mesías si ni siquiera existía cuando Yahushua estaba en la tierra? Es ilógico. Hay un dicho que se escribió en un poema francés, después lo pusieron en una película, y el poema lo que dice es que el truco más grande que logró hacer Satanás en el mundo fue hacer pensar a las personas que él no existe. Y yo entiendo que eso es un buen truco y mucha gente no cree que Satanás existe, pero ese Satanás que hizo ese truco es Samael. Como él es un poderoso ciego, hizo el truco de que las personas que lo siguen a él básicamente son ciegas y por ende hay un montón de cosas que no entienden. Muchas de ellas no creen que hay un Satanás, pero Lucifer, que es otro Satanás, Lucifer hizo un truco aún mayor. La gente piensa que el truco más grande de Satanás fue hacer pensar a la gente, al mundo, que él no existe. Y yo digo que el truco más grande que hizo Lucifer fue hacer que la gente lo invocara a él en vez de a Yahweh. O sea, el truco más grande es que la gente busque a Satanás para adorarlo pensando que es el Todopoderoso. Ese considero yo su truco todavía más grande. Y es exactamente lo que Satanás hizo. Hoy en día la gente está invocando a Satanás sin darse cuenta, pensando que están invocando al Todopoderoso Yahweh. Como saben, el segundo mandamiento es no hacer imágenes. El tercer mandamiento es honrar el nombre de Yahweh. Entonces, está entre los 10 mandamientos. Es uno de los 10 mandamientos. El tercero, honrar el nombre de Yahweh. Por si alguien dice no importa, pues es un mandamiento.
entre no matarás. De hecho, no matarás está después. Por otro lado, el 11º mandamiento, que muchas personas no saben que existe un 11º mandamiento, y está en 1 de Juan 3:23, y es un mandamiento que a través de cumplir ese mandamiento cumplimos todos los mandamientos. Entonces, por decirlo así, es el mandamiento que encierra todos los demás. De hecho, la Torá tiene 613 mandamientos. Hay un mandamiento, 1 de Juan 3:23, para cumplir todos los mandamientos, los 613 mandamientos de la Torá. Y repito, está en 1 de Juan 3:23, y dice la Escritura: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, Yahushua HaMashiach, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, amar a Yahweh aquí se está comparando con creer en el nombre de su Hijo, porque solo si creemos en el nombre de su Hijo vamos a conocer a Yahweh y por ende a amarlo. Uno no puede decir que conoce a Yahweh si no acepta al Mesías Yahushua. Entonces, Yahushua, cuando le preguntaron, él resumió toda la Torá en: amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de toda la Torá. Pero ahora Yahuhanan, a través del Espíritu, lo está resumiendo en creer en el nombre del Hijo, Yahushua. Y esa es la muestra de que ama al Padre con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas. Y si usted tiene el nombre de Yahushua y por ende ama al Padre, el Padre le da el amor para que usted pueda amar a su prójimo como usted mismo, y se convertiría en parte de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Entonces, la iglesia de Filadelfia, que representa a la iglesia escogida, es la iglesia de aquellas personas que aman a su prójimo como a sí mismos y mantienen el nombre del Padre y del Hijo puros y apartados en su mente. Algo que siempre también menciono y me parece una clave poderosísima: cuando los discípulos le dijeron a Yahushua: ¿cómo oramos? ¿Cómo debemos orar? Yahushua les dijo: cuando oren, oren así, háganlo así: Padre nuestro. Y quiero que me vayan siguiendo con cada línea. Padre nuestro. Lo primero que hace Yahushua es llamar al Todopoderoso, llamar la atención del Todopoderoso, llamándolo Padre. Y así, para que los discípulos se den cuenta que Yahweh es Padre, no es amo, no es Señor, no es Baal, es Padre. Entonces empieza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, que estás en el cielo, puesto que cada persona tiene un padre en la tierra. Después dice: Padre nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre. La mayoría de la gente lo lee como santificado sea tu nombre. La gente ya lo repite sin saber lo que está diciendo. Lamentablemente, la gente repite la oración y ni piensan en lo que están diciendo. Santificado es una palabra que metieron en la iglesia para adorar el sol. Por eso, como les digo, la traducción correcta es apartado. Apartado es algo como cuando uno cuida algo mucho y lo aparta, lo guarda. A eso es a lo que se refiere. Entonces, debemos tenerle tanto honor al nombre que debemos apartarlo de nombres falsos, apartarlo de la maldad, apartarlo de las malas obras, de las malas palabras, etc. Entonces, el hecho de que Yahushua, lo segundo que dice es: apartado sea tu nombre, quiere decir que es lo más importante que hay. Y digo que lo dice de segundo porque lo primero que tenía que hacer era llamar la atención de Yahweh. Entonces, lo primero que viene después de llamar la atención de Yahweh es apartar su nombre. Y eso también lo podemos entender como la forma en la que hemos vivido. Uno ha venido buscando al Padre, ha venido buscando un Padre celestial. Y llega el momento en el que apartamos el nombre, cuando Él se nos revela por haberle buscado como Padre. Y una vez que apartamos el nombre, entendemos. Y por eso lo que viene es: Padre nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso muestra que antes de que se pueda hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, antes de eso, primero debemos honrar, apartar el nombre del Todopoderoso, porque eso es lo que está primero en la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Para que venga el reino de Yahweh, hay que apartar el nombre. Y eso es lo que Yahweh está haciendo en este momento. No solo a través de este programa, sino a través de otras personas alrededor del mundo. Está revelando su nombre para que los escogidos aparten su nombre. Y una vez que los escogidos aparten su nombre, entonces el reino de Yahweh se va a poder manifestar en la tierra. Y así se va a hacer la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo. Después de eso empieza con lo físico, con lo material. Danos el ejem de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, etc. Entonces, esa oración no es para que todos la repitan y la repitan y la repitan. Esa oración es un modelo que Yahushua nos da para que entendamos cómo es que debemos orar, qué debemos tomar en cuenta, qué son las cosas más importantes y cuáles son las cosas menos importantes. Eso con respecto al Padre Nuestro. Jeremías 16:21, voy a leer el 20 y el 21. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? ¿Hará acaso el hombre Elohim para sí? Mas ellos no son Elohim. Esto es lo que les decía temprano. Yahweh los llama Elohim porque esa es la forma en la que los hombres los ven, porque esa es la perspectiva del hombre. Pero obviamente ellos no son Elohim. Por eso dice: ¿hará acaso el hombre Elohim para sí? Mas ellos no son Elohim. Por tanto,
les enseñaré esta vez, fin de los tiempos. Por tanto, les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Y sabrán que mi nombre es Yahweh. Si Yahweh está profetizando esto a través de Yirmiyahu hace miles de años, es porque la gente no sabía el nombre, se le había olvidado el nombre, pensaba que el nombre no era importante, y por ende Yahweh dice: en ese momento van a saber que mi nombre es Yahweh. También otra cosa que nos muestra la importancia de los nombres: si los nombres no fueran importantes, Yahweh no le hubiese cambiado el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, no le hubiese cambiado el nombre a Sarai, de Sarai a Sarah, no le hubiese cambiado el nombre a Yosef, de Yosef a Yahusef, no le hubiese cambiado el nombre a Yahushua, y no me refiero al Mesías, sino a Joshea, Joshea. Yahweh mandó a Moshe a que le cambiara el nombre a Yahushua para que fuese un ejemplo de la venida del Mesías. Eso aparece en Números 13:16. Lo de Sara aparece en Génesis 17:15. El cambio de Abraham en Génesis 17:5. También el nombre que se le da a Jacob, como lo mencioné ahora. Por otro lado, el nombre que se le da a Pedro. Cuando Yahushua llega y ve a Pedro, le dice: Shimón, ya no te llamarás Shimón, ahora serás llamado Kef, que quiere decir piedra en hebreo. Entonces, como les dije ya, los nombres son personales, no se traducen. Lo que se hace es una transcripción. Una transcripción es básicamente usar las letras del idioma que usted usa. Por ejemplo, nosotros A, B, C, D, E, F, G, el alfabeto que usamos en el español. Entonces, una transcripción es usar esas letras para poder escribir un nombre que se escribe con letras hebreas. Entonces, el nombre Yahushua se escribe con 5 letras hebreas: la Yud, la Hei, la Vav, la Shin y la Ain. 5 letras hebreas. Para nosotros poder pronunciar eso en español y poder escribirlo de tal forma que alguien lo pueda pronunciar al leerlo, debemos usar letras específicas. Y hay diferentes formas de escribirlo. Algunos lo empiezan con Y, otros lo empiezan con I latina. De todas maneras, el punto es que es una I suave, Yahushua. Yahushua. Algunos lo ponen con H, otros con J, porque es una J muy débil. Por eso yo prefiero ponerlo con H, además de que prefiero ponerlo de una manera que la gente lo pueda entender tanto en inglés como en español. Yo creo que Yahushua con Y y con H se puede pronunciar tanto por alguien que hable español como por alguien que hable inglés. Por eso es que he escogido esa forma de transcribirlo. Pero repito, la transcripción es una forma de escribirlo con nuestras letras para poder pronunciarlo, para poder pronunciar algo que es originalmente con letras hebreas. Como saben también, el término aleluya, todo el mundo conoce aleluya. La palabra aleluya es Halel Ya. Halel es adoración. La U, Halelu, es su adoración. Y Ya es la primera mitad del nombre Yahweh, el que causa. Entonces, aleluya es la adoración del Todopoderoso Yahweh. Eso es aleluya, y ahí vemos como ahí está el nombre y todo el mundo lo pronuncia y ni siquiera tal vez saben por qué pronuncian Ya al final. Para cerrar voy a leer unos cuantos versículos. 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Lo menciono porque es para mostrarles como si alguien no tiene a Yahushua, tampoco tiene a Yahweh. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, si usted confiesa el nombre de Yahushua, inmediatamente tiene al Padre en su corazón, porque Él envía su Espíritu. Como les dije en Juan 14:26, Yahushua nos dice que el Espíritu de verdad viene en nombre del Hijo. Después también Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, por eso aquellos que creen van a ser justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. Los que creen y confiesan su nombre van a ser salvos, van a pasar vivos, pero los que solo creen pero no confiesan van a tener que morir para después nacer de nuevo con una boca limpia con la cual confiesen el verdadero nombre. Entonces los que creen para justificación van a morir y van a ser justificados al resucitar por su testimonio, por el hecho de que creen que el Mesías bajó y murió por ellos. En Apocalipsis 19:3 el nombre del Hijo es la palabra de Yahweh. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Yahweh. Entonces cuando la gente dice, es que la palabra de Yahweh dice, la gente está pensando en la escritura, y en realidad la escritura nos dice que la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Ahora, claro está, Yahushua, al ser la palabra de Yahweh, quiere decir que todo lo que está escrito salió a través de la boca de Yahushua. Entonces todo lo que está escrito son palabras de Yahweh, sí, pero la palabra singular es el nombre del Hijo Mesías, Yahushua. En Juan 1, del 1 al 3 dice: en el principio era la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Como les dije, Yahushua está conectado con el título Elohim, por eso su nombre sería llamado Emanuel. Este estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, él mismo no es una creación.
porque todo lo que ha sido creado fue creado a través de Él. Que quede claro, por eso Él es la imagen del Padre, que es eterno. Él fue engendrado, Él siempre ha existido, pero llegó un momento en el que se manifestó en la presencia del Padre. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, refiriéndose a los escogidos 144,000 que se salvan. Han vencido a Satanás, al falso Mesías, a través de la sangre del Cordero que Él derramó, el testimonio, el creer en su muerte y resurrección, y la palabra del testimonio, que es el nombre del Hijo, Yahushua. Y dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay algo que diferencia a los pocos de los muchos. Los muchos quieren que no pase el apocalipsis. Muchos cristianos oran para que el apocalipsis no se cumpla, como si pudiese ser posible eso. Y es porque quieren seguir viviendo en este mundo. Los pocos desechamos este mundo, despreciamos esta vida, porque entendemos que esta vida no es nada, y que por más que usted pueda disfrutar lo que sea en esta vida, no se compara con lo que vamos a poder disfrutar en la vida que viene. Primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, o sea, su nombre, en ese verdaderamente el amor de Yahweh se ha perfeccionado. Por eso, como les digo, son aquellos que confiesan el nombre los que verdaderamente van a poder amar a Yahweh con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas. Y son aquellos que verdaderamente van a poder amar a su prójimo como ellos mismos. Entonces dice: por esto sabemos que estamos en Él, si el amor de Yahweh se ha perfeccionado en nosotros. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Yahweh se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Si amamos, sabemos que estamos en Yahweh. Ahora hay que saber que hay dos tipos de amor. Con eso me refiero a que cualquier impío ama a su mamá, cualquier impío ama a un hijo, pero el amar al enemigo, ese es el verdadero amor, ese es el amor de Yahweh. Entonces la pregunta que cada persona se debería hacer para saber si tiene el amor de Yahweh es: ¿amo yo a mi enemigo? Si yo no amo a mi enemigo, quiere decir que no tengo el amor de Yahweh. Aunque ame a su mamá, aunque ame a su papá, aunque ame a sus hijos, si no ama al enemigo, todavía el amor de Yahweh no se ha perfeccionado. Juan 1:11-13 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, oigan esto, a quienes creen en su nombre, no a cualquier persona que cree en Él, sino a aquellos que creen en su nombre. Dice: les dio potestad de ser hijos de Yahweh. Eso quiere decir que no cualquier persona es hijo de Yahweh, no cualquier hombre es hijo de Yahweh, no cualquier cristiano es hijo de Yahweh. Todos los que acabo de mencionar son criaturas. Es hasta que la persona, la criatura, confiesa el nombre de Yahushua y cree en su nombre, es hasta ese momento que se le da la potestad de ser hecho un hijo de Yahweh. Por eso dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Yahweh. O sea, no es la voluntad de uno la que lo lleva a entender el nombre, es la voluntad de Yahweh que tiene Él para revelárselo a uno. En Juan 14:23-24 dice: respondió Yahushua y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Que es como decir, el que me ama va a cuidar mi nombre, el que me ama va a mantener mi nombre apartado. También obviamente el que me ama va a hacer lo que le digo, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso en el nombre del Hijo está el nombre del Padre, Yahú. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del soberano Yahushua, dando toda a Yahweh Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Mesías Yahushua. Si la Escritura nos dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Yahushua, entonces deberíamos saber cuál es el nombre de Yahushua para poder hacer cualquier cosa. Para poder hacer las cosas bien, necesitamos el nombre del Mesías. Mateo 10:22. Este es clave y quiero que me entiendan, porque por este versículo muchas personas no aceptan el nombre, porque la gente anda buscando el honor de las personas, andan buscando el honor del hombre, no el honor de Yahweh. Si yo le digo a alguien que el nombre es Yahushua y la persona asiste a una iglesia cristiana, la gran mayoría de las veces la persona no va a aceptar el nombre. ¿Por qué? Porque quiere seguir asistiendo a la iglesia cristiana. No quiere que lo vean extraño, no quiere que le digan que está loco, porque lamentablemente eso hacen en las iglesias cristianas. No quieren que lo vean raro. O otros dicen: ok, cuando esté entre la gente cristiana digo Jesús, pero cuando estoy a solas digo Yahushua, como si se pudiese engañar al Padre, puesto que está escrito: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él ante el Padre, y el que me confiese a mí ante los hombres, yo le confesaré a él ante el Padre y sus ángeles. Entonces, el que se avergüence de decir el nombre de Yahushua por cualquier razón que sea, debe entender que en el juicio final el abogado Yahushua se va a avergonzar
de esa persona que se avergonzó de decir el nombre del Mesías, porque sonaba raro, porque era hebreo, porque le van a ver extraño. Y por esto, Mateo 10:22, seréis odiados por todos, no odiados por una iglesia, no odiados por un tipo de gente, no odiados por los ateos, no odiados por los fariseos, no, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Oigan, por uno creer en el nombre, ¿va a ser odiado por todo el mundo? Sí, es lo que dice la escritura. Yo sé que hay gente que está muriendo por andar predicando a Jesús, pero el mundo no odia el nombre Jesús. Todo el mundo usa el nombre Jesús. Mi punto es, si la escritura nos dice, por el nombre del Mesías seréis odiados por todos, pero si usted usando el nombre de Jesús es amado por la mayoría, ahí hay una contradicción clara. Y eso muestra que el nombre Jesús no es el nombre del Mesías. Porque con el nombre Jesús, a usted todo el mundo lo quiere. Pero cuando usted empieza a usar el nombre Yahushua, todo el mundo lo empieza a ver extraño. Dice que usted está loco, dice que está en una secta de Satanás, etcétera, etcétera. Y lo digo porque a mí me lo han dicho y se lo han dicho a la gente a la cual le predico. Entonces, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Oigan esto, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿quién será salvo? El que persevere en el nombre Yahushua a pesar de ser odiado. Y ese es el punto, vamos a ser vistos como locos porque el evangelio, las buenas nuevas del reino son locura para aquellos que se pierden. Entonces, si hay que alguien que me está escuchando y está diciendo, este hombre está loco, está en peligro de perderse. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, solo hay uno para ser salvo. Si solo hay un nombre para ser salvo, quiere decir que las 10 versiones falsas del nombre, las 10 perversiones, Yehoshua, Yeshu, Yeshua, Jesús, Isa para los musulmanes, etc., todos esos nombres son falsos, son perversiones y ninguno de esos salva. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Filipenses 2:9-11, este es otro poderosísimo. Por eso Yahweh también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, lo cual muestra que hay seres debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahushua HaMashiach es el soberano para estima de Yahweh Padre. Toda lengua en algún momento va a confesarlo. Entonces, ¿por qué no empezar ya? Si en algún momento todo ser va a ser obligado a confesar el nombre de Yahushua como soberano, ¿por qué no confesarlo ya por voluntad propia para estar del lado de los reyes? Cuando los siervos sean obligados, cuando las criaturas sean obligados a decir el nombre correcto, ¿por qué no estar nosotros del lado de los que reinarán eternamente? Eso Filipenses 2 del 9-11. Algo que quería decir ahora, hay una gente, bueno, he visto varias gente que dice esto, pero uno en particular me escribió hace poquito que me decía, ¿cómo me va a decir usted que el nombre de Josué era Yahushua? Si la escritura dice que a Yahushua le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, como dando a entender que si a Yahushua le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, quiere decir que nadie en la vida ha tenido ese nombre, que nadie lo puede tener, y eso no es lo que la escritura está diciendo. El nombre Yahushua es uno, y es poderosísimo, y es el nombre del Mesías, el nombre que le pertenece al Mesías. Pero Yahweh, para dejar un reflejo profético, para dejar un espejo en el pasado, Yahweh le cambió el nombre a Joshea, de Joshea a Yahushua, para que él funcionase como un espejo, el Mesías que vendría en un futuro. Es el mismo nombre al final. El nombre que tuvo Josué era el nombre del Mesías, el nombre que es sobre todo nombre. Al final es un mismo nombre, aunque lo haya tenido el sucesor de Moshe y lo haya tenido el Mesías. El sucesor de Moshe lo tuvo para nosotros poder estar preparados para la venida del Mesías con ese mismo nombre. Igual que el sumo sacerdote en el tiempo de Zechariahu, de Zacarías, que también se llamaba Yahushua, como lo pueden ver en Zacarías. Dice aquí 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim, porque hay un solo poderoso y un solo mediador entre Yahweh y los hombres, Yahushua HaMashiach, hombre. Solo hay un intercesor entre los hombres y Yahweh. Esto lo dice la escritura, 1 Timoteo 2:5. Entonces, ¿por qué los católicos llaman a María una intercesora? ¿Por qué llaman los católicos a María intercesora y le oran, más bien le rezan, que es diferente, algo que la escritura dice que no debemos hacer, no debemos repetir vanamente? Ellos repiten vanamente, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, ¿verdad? Ellos dicen, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, que hasta me da cosa decirlo, pero el Padre sabe, lo estoy diciendo para enseñar el punto. Le dicen Santa María
madre de Dios, solo eso. Si Dios tiene una madre, quiere decir que Él tuvo un principio. Si Dios tiene una madre, quiere decir que es temporal, que no es eterno. Y ahí vemos que Dios no es Yahweh, Dios es Zeus. Entonces María es la madre de Zeus, puesto que Miriam es la madre de Yahushua. Pero bueno, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ruega por nosotros como si fuese intercesora, como si ella pudiese ir a interceder por los pecadores. Entonces ahí vemos que los católicos llaman a María intercesora, pero la escritura acabamos de leer en Timoteo que dice que solo hay un intercesor, y ese es Yahushua, no María ni Miriam. Dice Romanos 10 del 10 al 14, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre Yahudí y griego, pues el mismo que es soberano de todos es rico para con todos los que lo invocan. Aquí hay algo escondido, muy poderoso, que en el hebreo sería, pues el mismo Yahú, pues el mismo que es soberano de todos, que es Yahweh, es rico para con todos los que lo invocan. Rico es Shua en hebreo. Entonces, pues el mismo Yahweh de todos, pues el mismo Yahweh que es soberano de todos, es Shua para con todos los que lo invocan, como dando a entender el nombre Yahushua, ya que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, como lo dice el libro de Joel. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces mucha gente tal vez hoy está escuchando por primera vez el nombre Yahushua. Bendito sea Yahweh. ¿Cómo iba a creer usted en Yahushua ayer si no le había escuchado? Si no había escuchado su nombre, si no había escuchado quién es Él, la verdadera identidad del Mesías, nuestro Salvador. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bendito sea el Padre, tengo la oportunidad de predicarles. Qué triste los pastores que dicen que las ovejas tienen una mente muy pequeña como para entender el nombre, por ende no le predican. Entonces, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él, o sea, del Mesías, sacrificio de alabanza. A un judío se le habla de sacrificio y él piensa en matar un cordero, matar una vaca roja, matar un carnero, matar un becerro, etc. Porque ellos interpretaron la escritura a través del Talmud, la palabra de Baal, básicamente la interpretación de Baal, a quien hoy en día en español llaman el Señor, Baal en hebreo. Y ahí esos eran los sacrificios que se daban. Aquí Yahweh nos está dando una interpretación de lo que es el verdadero sacrificio. Y no solo eso, sino que también para los cristianos, repito, sacrificio de alabanza. O sea, un sacrificio a través del cual usted pueda alabarle. Y dice, así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Eso quiere decir que una forma de alabarle y hacer un sacrificio de alabanza es invocando su nombre y por ende su verdadero nombre, porque también está escrito que solo hay un nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. En Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y si lo sabes, el nombre de su hijo. Como les dije, este es clave porque está en el Antiguo Testamento. Los judíos le reclamaron a Yahushua y lo mandaron a matar acusándolo de blasfemar al decir que él era el hijo de Yahweh. Cuando desde Proverbios, desde el Antiguo Testamento, se les estaba diciendo a los Yahudim que el Mesías es hijo de Yahweh. Y por eso se dice, y si lo sabes, el nombre de su hijo. La pregunta se hace porque el Espíritu de Yahweh sabía que en el fin de los tiempos la gente iba a perder el nombre. Y por eso está preguntando a las personas, si lo sabes, ¿cuál es el nombre del Creador? Y el nombre de su hijo. Las personas no saben. Si una persona dice el nombre es Jehová, Yahweh dirá, está incorrecta su respuesta. ¿Cuál es su nombre? Si alguien dice Dios, está incorrecta su respuesta. El nombre del Padre es Yahweh y el nombre de su hijo Yahushua. Y algo que les dije ahora, poderosísimo de este versículo, es que en lo que se llama gematría, para los que no saben qué es la gematría, es una forma en la que se encuentra revelación a través de la matemática, por decirlo así. Se encuentra revelación en la escritura a través de los números que la escritura nos muestra. Y no estoy hablando de números de versículos o capítulos, sino que en el hebreo, el idioma original de la escritura, en el hebreo cada letra es un número. Por eso en el hebreo no hay números como nosotros que tenemos el alfabeto y los números como dos símbolos diferentes. En el hebreo son el mismo, son 22 letras que son tanto números como letras y solo hay consonantes. Entonces, como las letras son números también, cada nombre, cada palabra
es un número, porque cada palabra, al estar compuesta por letras que tienen a su vez valores numéricos, se pueden sumar el valor numérico de cada letra y así tener el valor numérico de la palabra. Por ejemplo, como les he dicho, por eso es que el nombre del falso Mesías es 666, porque al sumar las letras de su nombre da 666. En el caso de Yahushua, que las letras son Yud, Hei, Vav, Shin, Ain, que se pronuncia Yahushua, repito, los valores numéricos son 10, 5, 6, 370 respectivamente. Al sumar esas letras, al sumar esos números, tenemos que el valor numérico de Yahushua es 391. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque en este versículo tan poderoso de Proverbios 34, que el Espíritu pregunta cuál es el nombre del Hijo, cuál es el nombre del Mesías, el nombre para salvación según la Escritura, el mismo Espíritu nos está respondiendo a través de la gematría. Y esto es sorprendente, porque las palabras, y si lo sabes, el nombre de su Hijo, la porción, y si lo sabes, al sumarlo, da 51, y el nombre da 340. Entonces, y si lo sabes, el nombre es 51 más 340, y eso si lo sumamos da 391. Entonces la Escritura, al decirnos cuál es su nombre y si lo sabes, el nombre de su Hijo, nos está diciendo que 391 es el nombre de su Hijo. Yahushua es su Hijo. Yahushua es el nombre de su Hijo. Repito, eso está escondido en ese versículo, y está escondido dos veces en realidad, porque si sumamos, ¿cuál es 45? Es su nombre, es 346. 45 más 346, 391. Entonces, al decir el Espíritu, ¿cuál es su nombre? Está diciendo 391. ¿Cuál es su nombre? Yahushua. Y si lo sabes, el nombre, 391 de su Hijo. Entonces 391 es su Hijo, Yahushua. Aquí vemos entonces que el Padre nos está diciendo la primera y la segunda venida del Mesías. La primera a través de cuál es su nombre, y la segunda venida a través de y si lo sabes, el nombre, y su Hijo, haciendo referencia a Mashiach, cuyo nombre es 391. Zacarías 13:2. Y en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Jesús, María, Dios, todos esos nombres tienen imágenes. Por ende, todos esos nombres van a ser quitados de la tierra y nunca más serán recordados. También exterminaré de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Apocalipsis 7:2-4. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Elohim vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. La tierra y el mar representan a los creyentes y a las naciones, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles. Los árboles representan a los escogidos. O sea, los ángeles tienen permiso para destruir a los creyentes y a las naciones, pero no tienen permiso de destruir a los que confiesan el nombre, los árboles que dan fruto, los frutos del Espíritu, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, por eso vamos a ser tan pocos, por eso tan poquitos van a recibir el nombre y aceptarlo y mantenerlo, porque solo son 144,000, y por eso dice Apocalipsis 14:1. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, Yahushua, y el nombre de su padre escrito en la frente. Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, tienen en la mente constantemente el nombre de Yahweh y Yahushua. Lo apartan en su mente. Hechos 2:38 dice: Kef les dijo: arrepentíos e inmersaos cada uno de vosotros en el nombre de Yahushua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don de la Ruach HaKodesh, el don del Espíritu apartado. Esto es interesante porque la mayoría de la gente, cuando escucha bautizo, se imaginan meterse en agua, pero el bautizarse en el nombre quiere decir ser inmerso en el nombre, ser parte del nombre, ser inmerso en el nombre de Yahushua HaMashiach, lo que traducen como bautizarse. Por eso hay 3 tipos de bautismo: la inmersión en el agua, la inmersión en el Espíritu y la inmersión en el fuego. En el agua la hizo Yahuhanan el inmersor, el bautista. La inmersión en el Espíritu la hizo Yahushua, que eso es ser inmerso en su nombre. Eso es lo que hizo Yahushua con los discípulos en Shavuot, llamado Pentecostés, en Hechos, en el libro de Hechos, cuando recibieron el Espíritu, Hechos 2. Y la inmersión de fuego va a ser hecha por el último, la segunda venida de Mashiach. Esas 3 inmersiones, una por Eliyahu, una por Mashiach y otra por el profeta como Moshe. Dice Hechos 19:5: cuando oyeron esto, fueron inmersados en el nombre del soberano Yahushua. Este capítulo de Hechos 19:5 es un momento en el que se le llega a predicar a una gente que solo conocían la inmersión de agua, solo conocían la inmersión de Yahuhanan, y hay una enseñanza poderosísima ahí que no la voy a decir ahorita,
Pero es interesante que cuando Pablo se da cuenta que este grupo, esta iglesia, solo conocía la inmersión en el agua, solo sabían lo que era ser bautizado en agua, Pablo se sorprende y lo que hace es explicarles que la inmersión en agua era solo un reflejo, era solo una acción física para representar una acción espiritual, y la acción espiritual es ser inmersado en el nombre. Así como uno se metía en agua, hay que meterse en el nombre, y por eso en este momento en Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron inmersados en el nombre del soberano Yahushua. Hechos 9:14 dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales Kohanim para prender a todos los que invocan tu nombre. En Hechos 9:14 hay un momento en el que un discípulo menciona esto, y lo que está diciendo es defendiéndose, orándole a Yahushua, diciéndole cómo es que los fariseos de ese momento estaban encarcelando y matando a todas las personas que predicaban el nombre, que invocaban el nombre. Repito, y aún aquí tiene autoridad. Estaba hablando de Saúl, de Shaul, antes de que se hiciera un discípulo. Shaul, conocido como Pablo. Antes de que se hiciera un discípulo, el discípulo que fue enviado a darle la vista dice esto, y dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces la gente iba presa por decir el nombre del Mesías. Jeremías 23, 26 y 27 dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Con los sueños que cada uno cuenta a su compañero, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre. Con los sueños que cada uno cuenta a su compañero, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre. Del mismo modo que sus padres se olvidaron de mi nombre a causa del Señor, a causa de Baal. Jeremías 10:6: no hay nadie semejante a ti, Yahweh. Grande eres tú y grande en poder es tu nombre. Zechariah 14:9: y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será único, y único su nombre. Dice Juan 16:24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Yahuanán 16:24, Juan 16:24. Para todos los que me escuchan, que hasta ahora escuchan el nombre Yahushua como el nombre del Mesías, la escritura dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Entonces cualquier persona que dude que ese es el nombre, la escritura también dice: estudiadlo todo, tomad lo bueno, desechad lo malo. También dice la escritura que debemos probar los espíritus, a ver si son de Yahweh o no. La escritura también dice, Yahushua dijo: mis palabras son espíritu. Entonces, si las palabras que hablamos son espíritu, porque necesitamos aliento para hablarlas, y el aliento es el espíritu que Yahweh nos dio para tener vida, entonces cada palabra que hablamos es un espíritu. Eso quiere decir que cada nombre tiene un espíritu conectado a él. Cada nombre es un espíritu. Yahweh es el espíritu del Todopoderoso. Yahushua es el espíritu de verdad, la luz, la vida, el Hijo, Mashiach. Entonces, si cada palabra es un espíritu, y por ende cada nombre es una palabra, eso quiere decir que cada nombre es un espíritu. Y la escritura nos dice: probad los espíritus, a ver si son de Yahweh o no. Yahweh nos da permiso de probar. Para todas las personas que digan: no, yo le llamo Jesús y punto. La escritura dice: probad, pruebe a ver si Jesús es el nombre. Compárelo con Yahushua y vea la diferencia de revelación, vea la diferencia de poder. Les aseguro que Yahweh se va a revelar a ustedes a través de su Hijo, si ustedes confiesan su nombre, si ustedes prueban su nombre. Repito, no probarlo en el sentido de tentar a Yahweh, que quede claro, porque cualquier que tiente a Yahweh va a estar en problemas. No de tentar a Yahweh, sino de probar los espíritus para ver si lo que están aprendiendo hoy es cierto o no. Y estoy seguro que si lo hacen de todo corazón, con un corazón puro, buscando a Yahweh, no buscando contradecir la escritura, buscando a Yahweh, Yahweh se va a revelar a ustedes. Se los aseguro, porque lo hizo conmigo y lo ha hecho con cada persona que hoy en día me escucha en la congregación, y con cada persona que ha usado el nombre. Entonces, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, Yahushua. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.